El caballo fue abandonado por todos, considerado perdido, sin ningún valor. Cuando el granjero ofreció su propia finca para salvarlo, los adultos solo rieron. Pero cuando un niño humilde dio un paso al frente y aceptó, los susurros cesaron, algunos se quedaron paralizados, otros comenzaron a temblar. Y todo el lugar quedó en silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol caía a plomo sobre la plaza de San Ignacio, un calor pesado que hacía brillar las piedras del suelo y ahuyentaba a los pájaros. El aire olía a tierra seca y a flores de naranjo mustias. Junto al pozo de la plaza, un grupo de personas formaba un círculo apretado, sus voces bajas cargadas de un mismo asombro. «Pero mírenlo nada más», dijo la señora Lupe, cruzando los brazos sobre el delantal. «Puro hueso y pellejo. Ya no sirve para nada», añadió el señor Mendoza, el panadero, sacudiendo la cabeza. En su mano traía un pan de dulce que ahora olvidaba. Se le ve en los ojos, son ojos de animal que se rindió. En el centro del círculo, junto a la vieja piedra del pozo, estaba el caballo. Su costillar marcaba un paisaje de sombras bajo una piel apagada y llena de polvo. Sus patas, largas y delgadas, temblaban sin fuerza. La cabeza, baja, casi tocaba el suelo. Lo más impactante eran sus ojos, grandes, negros, profundos. No tenían miedo, no tenían ira, solo una tristeza tan inmensa que parecía absorber la luz del mediodía. No hacía ningún esfuerzo por alejarse, solo estaba allí, como si aquel fuera el último lugar del mundo. Un niño se abrió paso entre las piernas de los adultos. Era Toño. Su camisa gris, limpia pero desgastada, tenía una mancha de polvo en el hombro. Sus tirantes marrones colgaban un poco. Se quedó quieto, mirando. No dijo nada. Sus ojos color avellana se abrieron un poco más y sin querer una mano se le fue al pecho, como si el dolor del animal le hubiera dado un golpe por dentro. «Vamos, Toño», dijo una voz áspera a su lado. Era don Ramón, el dueño de la tienda. Vestía un chaleco sobre la camisa, a pesar del calor, y sus dedos jugueteaban con una cadena de oro en el bolsillo. «Nada que ver aquí, es un espectáculo triste, un animal acabado». Toño no se movió. «¿Y por qué está aquí?», preguntó. Su voz era un hilo. Don Ramón soltó una risa corta, sin alegría. «Alguien lo habrá traído hasta el pueblo y lo habrá soltado. No querría cargar con él hasta el final. Es lo práctico». «Eso es malo», murmuró Toño. «Es la vida», corrigió don Ramón, poniendo una mano pesada en el hombro del niño. «Algunas cosas ya no tienen arreglo. Vete con tu abuela». Pero Toño no podía irse. Miraba aquellos ojos negros. En ellos veía algo que reconocía, una soledad que no se podía decir con palabras. Se quedó allí, clavado, mientras los adultos seguían comentando. «Debe tener muchos años. Lo mejor sería un veterinario para que no sufra. ¿Para qué gastar si ya está así?» Las voces eran como moscas zumbando alrededor del caballo inmóvil. Entonces, desde la sombra del portal de la iglesia, un hombre observaba. Era don Roberto, alto, de espalda ancha, vestía jeans azules limpios y una camisa de cuadro. Su sombrero negro de ala ancha le cubría parte del rostro, serio, marcado por arrugas finas alrededor de la boca. No se acercó al círculo, solo miraba. Todos los días, a la misma hora, desde que el caballo apareció 3 días atrás, él estaba allí, observando. Sus ojos marrones, que siempre parecían estar viendo algo más lejano que el presente, se posaban en el animal con una intensidad que no mostraba por nada más. Esa tarde, algo fue distinto. Don Roberto dejó la sombra del portal. Sus botas negras hicieron un ruido seco contra las piedras calientes de la plaza. La gente, al verlo acercarse, fue callando. Don Roberto rara vez venía al pueblo y casi nunca hablaba con nadie. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Él no miró a nadie, caminó derecho hacia el caballo, se detuvo a 2 pasos de él. El animal ni siquiera alzó la cabeza. Don Roberto lo estudió, vio las costillas, el temblor, la suciedad, pero sobre todo, vio los ojos. Durante un largo minuto nadie respiró, hasta doña Rufina, la abuela de Toño, que había salido de su casa al escuchar el murmullo, se quedó en el borde de la plaza, quieta, sus manos nudosas aferradas a los pliegues de su delantal. Don Roberto entonces se volvió, lento. Su mirada recorrió los rostros curiosos, algunos burlones, otros indiferentes. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Toño. Por un instante, el niño sintió un escalofrío.
Esa mirada no era dura, pero era muy profunda. Sin decir una palabra, don Roberto se dirigió a las cortas escalinatas de piedra que llevaban a la puerta de la iglesia. Subió los 3 escalones. Se volvió otra vez, enfrentando a todo el pueblo. El sol de la tarde le daba de lleno, alargando su sombra sobre la gente. Ajustó el ala de su sombrero, un gesto que todos reconocían como de concentración. Después, habló. Su voz no era alta, pero era clara y firme, como el sonido de una piedra cayendo en un pozo profundo. Llegó a cada rincón de la plaza. Este animal, comenzó, señalando al caballo con un leve movimiento de la cabeza. Está aquí, esperando morir, y ustedes están aquí, esperando verlo morir. Un murmullo incómodo recorrió el grupo. Algunos bajaron la mirada. Yo, continuó don Roberto, tengo un rancho. Se llama El Refugio. Todos lo conocen. Tiene tierras buenas, agua, corrales, una casa, todo. La gente empezó a mirarse, sin entender. Don Ramón frunció el ceño, sus dedos dejaron de jugar con la cadena. Hago una oferta, anunció don Roberto, y esta vez su voz sonó aún más clara. Le doy el refugio, todo, con sus papeles, con sus animales, con todo lo que hay dentro. Se lo doy a la persona que salve a este caballo. El silencio que siguió fue total, absoluto, hasta el viento pareció detenerse. ¿Qué? Logró balbucear el señor Mendoza. Usted oye bien, dijo don Roberto sin alterarse. La persona que cure a este caballo, que lo levante, que le dé de comer, que le dé de beber, que le devuelva la fuerza, que me demuestre con hechos que esta vida, que cualquier vida que parece perdida, vale la pena ser salvada. Esa persona será dueña de mi rancho. Por un segundo, nadie reaccionó. Luego, la primera risa estalló. Fue una carcajada seca, de incredulidad. Vino de uno de los jóvenes que ayudaban en la tienda de don Ramón. Pronto, otras risas se le unieron. Risas nerviosas, burlonas, de abierta burla. «Don Roberto», exclamó don Ramón, con su tono nasal de falsa cordialidad. «El calor le está jugando una mala pasada. Hablemos dentro, tome un agua fresca». «Mi cabeza está clara», interrumpió don Roberto. Su mirada era fría como el acero. «Mi oferta es en serio, y tiene una condición más». Las risas se apagaron un poco, convertidas en curiosidad malsana. «La persona que lo haga», dijo don Roberto, y ahora su voz bajó un tono, cargada de algo que sonaba como un desafío amargo. «Tendrá que demostrarlo a todos, no será un secreto. Todo el pueblo será testigo, para que vean si hay alguien, solo uno, que crea en algo más que en la rentabilidad de un animal viejo». Esta vez, las risas fueron abiertamente burlonas. «Es una locura», gritó una mujer. «¿Un rancho por un caballo muerto? Nadie puede hacer eso, don Roberto. Mírelo, ya está acabado. Es tirar su patrimonio a la basura». Los comentarios llovían. La gente señalaba al caballo, que seguía inmóvil, ajeno al alboroto que causaba. Señalaban a don Roberto, como si de pronto se hubiera vuelto un demente. Toño escuchaba todo. Su corazón latía muy rápido en su pecho. Sus ojos iban del caballo a don Roberto. Vio la seriedad en el rostro del ranchero. No estaba bromeando. Era real. Don Roberto aguantó la burla sin inmutarse. Solo esperó a que el ruido bajara. Cuando lo hizo, habló por última vez. «La oferta está hecha, aquí, frente a todos. Si nadie lo intenta, el caballo morirá donde está, y yo sabré, y ustedes sabrán, lo que realmente vale la gente de este pueblo». Bajó de las escalinatas, su sombra volvió a cruzar la plaza. La gente se abrió para dejarle paso, algunos aún sonriendo, otros moviendo la cabeza con lástima. Él no miró a nadie, caminó derecho hasta donde estaba el caballo. Se detuvo otra vez, extendió la mano, lentamente, y la posó por un segundo en el cuello huesudo del animal. Un gesto rápido, casi imperceptible. Luego siguió caminando, alejándose por la calle polvorienta que llevaba a las afueras. Un nuevo torrente de conversaciones estalló en la plaza. «Está solo, la soledad le ha comido el juicio. Han visto, ni siquiera lo tocó bien al caballo. Pero, ¿y si alguien lo logra? El refugio es el mejor rancho de la zona». «Imposible, ese animal no aguanta ni 2 días, es dinero tirado». Don Ramón se acercó al centro del grupo, una media sonrisa en su rostro redondo. «Claro que es imposible», dijo, dirigiendo su voz a todos. «Es el último capricho de un hombre que perdió la cabeza. No caigan en el juego. Esa bestia traerá mala suerte a quien se le acerque. Lo mejor es ignorar este espectáculo triste». Muchos asintieron. Era más fácil creer eso, creer que era una locura y no una prueba para ellos. La gente empezó a dispersarse, regresando a sus quehaceres. El chisme ya era bueno para muchas horas de conversación.
pronto, la plaza empezó a vaciarse. El sol se inclinaba un poco más, alargando las sombras. El caballo se hundió un poco más en sí mismo, como si entender que ni siquiera la promesa de un milagro había movido a nadie. Pero alguien no se había movido. Toño, su abuela Rufina, se acercó a él, despacio, puso una mano en su hombro. «Vamos, mijito», dijo suavemente, «ya no hay nada que ver». Toño no respondió. Sus ojos estaban fijos en el caballo, en sus ojos negros, en esa tristeza que él entendía también. Recordó la noche en que llegó a vivir con su abuela, el vacío en el pecho, la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado grande y demasiado silencioso. Vio esa misma sensación en el animal. Las palabras de los adultos resonaban en su cabeza. Acabado. No sirve para nada. Imposible. Pero también recordaba las palabras de su abuela, cuando él mismo se sentía así, después de una pesadilla. Nada está acabado mientras el corazón lata, Toño. Ni los animales, ni las personas. Don Ramón, al pasar cerca de ellos, soltó un comentario para sus acompañantes. Menos mal que nadie es tan tonto como para intentarlo. Sería el hazmerreír del pueblo. Esas palabras fueron la chispa. Toño respiró hondo. Sintió el polvo en la garganta, el latido en sus oídos. Miró a su abuela. Ella vio algo en sus ojos, algo decidido y brillante, y no dijo nada. Solo apretó un poco su hombro. Entonces Toño dio un paso al frente, luego otro. Sus pies descalzos levantaban un poco de polvo. Su sombra, pequeña y delgada, se proyectó hacia el centro de la plaza vacía. Hacia el caballo. No había casi nadie ya, solo su abuela y un par de personas que se demoraban en el otro extremo. Toño se detuvo frente al caballo. El animal ni siquiera alzó la mirada. Con una voz clara que no tembló pero que llenó el silencio de la tarde, Toño habló. No gritó, simplemente dijo las palabras como si fueran la cosa más natural del mundo. «Yo acepto». Las dos personas que se iban se detuvieron y giraron. Doña Rufina cerró los ojos por un segundo. Un suspiro silencioso salió de sus labios. Toño no los miró. Miraba al caballo. Y luego, levantando un poco más la voz, para que si alguien escuchaba lo entendiera, repitió: «Yo acepto el trato. Yo voy a cuidar de este caballo». No hubo risas esta vez, solo un silencio de incredulidad total. El niño de 11 años, con su ropa polvorienta y sus tirantes flojos, estaba de pie frente al enorme animal moribundo, y había dicho que sí, cuando todos los adultos habían dicho que no. En la calle lejana, bajo la sombra de un mezquite, don Roberto se detuvo. Había escuchado. Un niño. La voz de un niño. No se volvió, pero su mano, que llevaba colgada a un lado, se cerró lentamente en un puño. Ajustó el ala de su sombrero, y por primera vez en muchos, muchos años, algo muy antiguo y casi olvidado se movió en su pecho, algo que se parecía mucho a la esperanza. La mano de doña Rufina no se separó del hombro de Toño ni por un segundo. La presión de sus dedos, fuertes por el trabajo, era lo único que parecía real mientras el mundo a su alrededor se detenía. Las dos personas que habían escuchado a Toño se quedaron mirando, con la boca ligeramente abierta, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, seguramente a esparcir la noticia más increíble del día. Toño no los vio irse. Sus ojos, grandes y serios, estaban clavados en los del caballo. El animal, por primera vez, parpadeó lentamente y alzó unos centímetros la cabeza. No fue un movimiento de curiosidad, sino de un esfuerzo inmenso. Esos ojos negros se encontraron con los del niño. No hubo un relámpago de entendimiento, ni una chispa mágica. Solo fue el cansado reconocimiento de una presencia que no se iba. «Toño», dijo por fin su abuela, y su voz sonaba extraña, como si le costara trabajo salir. «Mijito, ¿qué acabas de hacer?» Toño se volvió hacia ella. En su rostro de pecas no había arrepentimiento, solo una pregunta profunda. «Lo que había que hacer, abuela, nadie más lo haría». Rufina respiró hondo, miró al caballo, realmente lo miró. Vio lo que todos veían, la cercanía de la muerte. Pero también vio, porque conocía a su nieto, que para él eso ya no importaba. Lo que importaba era el ahora en el que el animal estaba vivo y sufría. «Vamos a casa», dijo finalmente, y su tono había recuperado parte de su firmeza habitual. No era un regaño, era una declaración. El asunto, fuera lo que fuera, se discutiría bajo su techo. Tomó la mano de Toño, que estaba fría a pesar del calor, y empezó a caminar, alejándose de la plaza. Toño echó una última mirada por encima del hombro. El caballo había bajado la cabeza de nuevo, pero a él le pareció que ahora estaba un poco menos solo.
El camino a su casa era corto, por calles de tierra flanqueadas por casas bajas de adobe. La noticia viajaba más rápido que ellos. En una puerta, la señora Pérez los miró con ojos como platos y luego cerró rápidamente. En una ventana, 2 niños señalaron a Toño y susurraron. Toño apretó la mano de su abuela. Sentía un hormigueo en el estómago, no de miedo, sino de algo enorme que había empezado y que no sabía cómo manejar. Al entrar a la pequeña casa de una sola habitación, con su piso de tierra apisonada y el olor a hierbas y tortillas de maíz, Toño sintió que podía respirar. Rufina cerró la puerta de madera, se volvió hacia él. No encendió la lámpara de petróleo. La luz del atardecer entraba por la única ventana, iluminando el polvo en el aire. «Siéntate», dijo. Toño se sentó en el borde de la mesa de pino, su lugar habitual. Rufina se quedó de pie frente a él, cruzando los brazos sobre el delantal. «Dime lo que pasó por tu cabeza, Antonio». Ella usaba su nombre completo solo en momentos graves. Toño se frotó el pulgar contra la palma de su mano izquierda. «Lo vi, abuela. Y me vio a mí. En sus ojos. No es solo un caballo viejo. Está triste, muy triste. Como yo cuando llegué aquí». Rufina cerró los ojos por un instante. Una línea de dolor cruzó su rostro surcado de arrugas. «Yo sé que entendiste su dolor, hijo. Tu corazón es bueno. Pero lo que hiciste no fue solo ofrecerle un poco de agua. Aceptaste un trato con don Roberto, un hombre que nadie entiende». «Él no estaba bromeando», dijo Toño con seguridad. «No estaba bromeando», admitió Rufina. «Eso es lo que asusta. Él puso su rancho, todo lo que tiene, en la balanza, y tú, sin querer, pusiste todo lo nuestro en esa misma balanza». Toño bajó la mirada. «Todo lo nuestro. Nuestra paz, Toño, nuestra vida tranquila. Ahora todo el pueblo hablará de ti. Algunos se reirán, otros se enojarán». Don Ramón no quería que nadie aceptara. Se notaba en su cara. Él deseaba que el caballo muriera y que la oferta de don Roberto pareciera la locura de un viejo. «Tú le has estropeado su idea». «Pero yo no lo hice por eso», protestó Toño confundido. «Lo hice por el caballo». Rufina se acercó y le puso ambas manos en los hombros. «Yo lo sé, mijito, pero los motivos puros a veces provocan las tormentas más grandes. Ahora tienes que contestarme otra cosa, y contéstame con la verdad del alma. ¿De verdad crees que puedes salvar a ese animal?» Toño alzó la mirada hacia ella, en la penumbra. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con una convicción que hizo que a Rufina se le encogiera el corazón. «No sé si puedo salvarlo», dijo, y su voz era un susurro firme. «Pero sé que tengo que intentarlo. Si no lo intento, abuela, sería como si yo mismo lo hubiera dejado allí para que muriera, y esa idea me duele aquí». Se golpeó el pecho con un puño pequeño. Rufina lo miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Sacudió la cabeza, pero era un gesto de resignación, no de negativa. «Bueno», dijo, soltando el aire que parecía tener atrapado. «Entonces no estamos hablando del rancho de don Roberto, estamos hablando de una vida, y cuando se habla de una vida, en esta casa, nos ponemos a trabajar». Una sonrisa temblorosa asomó a los labios de Toño. «¿Me vas a ayudar?» «Claro que te voy a ayudar», dijo Rufina, y ahora su tono era el práctico de siempre. «Pero tú eres el responsable, es tu promesa, yo solo seré tu asistente». Fue hacia un rincón y tomó un cántaro de barro. «Lo primero es lo primero. Ese animal no ha probado agua buena en días. El agua del pozo de la plaza está sucia. Llena este cántaro del nuestro, del filtrado, y lleva este balde». Mientras Toño hacía eso, Rufina movió sus cosas en la mesa, sacó un paño de lino limpio y unas tijeras viejas. «No podemos llevarlo aquí, no hay espacio, necesita un lugar». «El viejo cobertizo de la salida del pueblo», dijo Toño de inmediato, mientras llenaba el balde. «El que ya no usa nadie. Tiene techo de lámina y 3 paredes. La cuarta está abierta, pero es contra el cerro, está protegida». Rufina lo miró, impresionada. «Ya lo habías pensado». Toño asintió. Toda la tarde, Rufina esbozó una sonrisa, la primera de la noche. «Bueno, asistente, ve, llévale el agua. Yo iré en un rato con más cosas. Y, Toño». El niño se detuvo en la puerta, el pesado balde en una mano, el cántaro en la otra. «No le des toda el agua de una vez. Un poco, muy poco. Su estómago debe estar muy débil». Toño asintió con seriedad, como si le hubieran dado la instrucción más importante del mundo. Salió de la casa. La noche estaba cayendo rápido, pintando el cielo de color morado.
Las calles estaban casi vacías. Caminó lo más rápido que pudo, sintiendo que el peso del agua no era nada comparado con el peso de la mirada de la gente desde las ventanas. Al llegar a la plaza, vio que el caballo seguía en el mismo lugar. Parecía una estatua de miseria. Toño se acercó con pasos lentos, sin hacer ruido brusco. «Hola», dijo suavemente. «Soy yo, el niño de antes. Te traigo agua». Colocó el balde en el suelo, a una distancia respetuosa. Luego, con el cántaro, llenó un pequeño cuenco de peltre que su abuela había metido en el balde. Se acercó un poco más, extendiendo el cuenco. El caballo no reaccionó. «Debes tener sed», insistió Toño con la misma voz baja que usaba con el perro callejero que a veces alimentaba. «Es agua buena, fresca». Por un momento, nada pasó. Luego, con un esfuerzo que hizo temblar todo su cuerpo, el caballo estiró el cuello. Sus labios, agrietados, tocaron el borde del cuenco. Olfateó. Un segundo después, bebió. Fue un sorbo pequeño, tímido. Toño sintió una alegría tan grande que le dio vértigo. Era solo un poco de agua, pero era un comienzo. Mientras el animal bebía otro sorbo, una voz áspera sonó a sus espaldas. «Así que en serio, mocoso». Toño se volvió. Eran dos muchachos mayores que él, hijos de uno de los hombres que trabajaba para don Ramón. Tenían sonrisas burlonas. «¿Crees que con un poco de agua se va a poner como nuevo?», dijo el más alto. «Don Roberto debe estar riéndose de ti en su rancho», añadió el otro. «Un rancho por un charco de agua. ¡Qué buen negocio!». Toño no contestó. Dio la espalda con decisión, concentrándose en el caballo. La indiferencia enfureció a los muchachos. «Oye, te hablamos», dijo el primero acercándose. «¿No sabes saludar? Déjalo, Julián», dijo una voz firme desde la oscuridad. Era la señora Lupe, la delantal a un puesto. Salía de su casa que daba a la plaza. «El niño está trabajando. ¿No tienen ustedes nada mejor que hacer que molestar?». Los muchachos refunfuñaron, pero ante la mirada dura de la mujer se dieron la vuelta y se fueron, no sin antes lanzar una última mirada de desprecio a Toño. La señora Lupe se acercó. Miró a Toño, luego al caballo, que había terminado el agua del cuenco. «Tu abuela tiene razón», dijo la mujer sin preámbulos. «Eres un niño valiente, tonto pero valiente». De su delantal sacó un puñado de zanahorias pequeñas y algo mustias. «No son las mejores, pero tienen azúcar. Dale una, rallada muy fina, mañana, si es que aguanta hasta mañana». Dejó las zanahorias al lado del balde y se marchó, sin esperar un agradecimiento. Toño las miró. No era ayuda, no exactamente, era otra cosa. Era como un pequeño cable a tierra. No estaba completamente solo. Pasó la siguiente hora sentado en el suelo, a una distancia segura del caballo, hablándole en voz baja. Le hablaba de su abuela, de la casa, del perro callejero al que llamaba Choco. Le contaba cosas sin importancia, solo para que el animal se acostumbrara al sonido de su voz. El caballo a veces movía una oreja, a veces cerraba los ojos, pero ya no temblaba tanto. Cuando llegó Rufina con un atillo de ropa vieja y una manta delgada, encontró a su nieto dormitando contra la base del pozo y al caballo echado, con la cabeza apoyada en el suelo, respirando con un ritmo un poco más tranquilo. «Ven», le dijo suavemente a Toño. «Ahora a descansar. Mañana es un día largo. Mañana le buscamos un hogar». Toño se levantó, adormilado. «¿Crees que vivirá hasta mañana, abuela?». Rufina miró al animal. En la oscuridad, su silueta parecía un montón de ramas secas. «Hoy vivió», dijo con su pragmatismo invencible. «Hoy tomó agua y escuchó una voz amable. Es mucho más de lo que tenía esta mañana. Ahora, vamos». Al salir de la plaza, Toño miró hacia el camino polvoriento que llevaba al rancho El Refugio. No había luz visible en la distancia. Don Roberto estaría allí, en su casa, solo. Toño se preguntó si el ranchero estaría pensando en él, en el niño que había dicho sí. Se preguntó por primera vez qué esperaría exactamente don Roberto de él. No solo quería que el caballo viviera, había dicho que me demuestre. ¿Demostrarle qué? Con esa pregunta nueva en la mente, y el sabor del pequeño triunfo del agua y las zanahorias en el corazón, Toño siguió a su abuela a casa. La tarea monumental apenas comenzaba, pero el primer paso, el paso más importante, ya estaba dado. Había decidido no mirar para otro lado, y en un pueblo pequeño, esa decisión cambiaba todo. La mañana llegó con un cielo despejado y un sol que ya calentaba las piedras. Toño despertó antes de que su abuela lo llamara. Había dormido con la ropa puesta, y en sus manos aún sentía el peso imaginario del cántaro. Se levantó en silencio y fue directamente a la ventana.
Desde allí no se veía la plaza, pero podía sentirla, como un imán que tiraba de su pecho. Doña Rufina ya estaba en la cocina, moviendo las brasas del fogón para calentar las tortillas. Vio la espalda tensa de su nieto. El corazón no miente, pero el cuerpo necesita combustible, dijo sin volverse. Ven, desayuna primero, la fuerza no sale del aire. Toño obedeció. Comió tortillas con frijoles sin apenas saborearlos. Cada minuto que pasaba sentado era un minuto en el que el caballo podía estar. No quiso terminar el pensamiento. ¿Llevamos las mantas?, preguntó con la boca medio llena. Llevamos las mantas, el cántaro nuevo, el rallador para las zanahorias que dio la señora Lupe y un viejo cepillo que usaba tu madre para el burro, enumeró Rufina con calma. Pero lo más importante, llevamos paciencia. Mucha paciencia. No esperes que hoy te siga como un perrito. Hoy será un día de ganar centímetros, no kilómetros. Terminaron de prepararse y salieron. La calle estaba más activa que la noche anterior. Varias personas los vieron pasar con el hatillo y el balde. Algunas murmuraron. Un hombre, amigo de don Ramón, soltó una risa ahogada y comentó a su compañero: ahí va el nuevo dueño del refugio, con su ejército de una anciana. Toño apretó los dientes y miró al frente. Su abuela no alteró el paso, su rostro era una máscara de serenidad, pero su mano buscó la de Toño y la apretó con fuerza. Era un mensaje claro: yo estoy aquí. Al doblar hacia la plaza, el corazón de Toño dio un vuelco. Temía encontrar el espacio vacío, o peor, encontrar al caballo sin vida en el suelo. No estaba vacío, el caballo seguía allí, estaba echado, pero su costillar subía y bajaba con un ritmo lento y profundo. Al escuchar sus pasos, una oreja se movió hacia atrás, un signo mínimo de alerta. Estaba vivo, había sobrevivido a la noche. Toño corrió los últimos pasos y se arrodilló a una distancia prudente. Buenos días, susurró. ¿Ves? Yo también volví. El animal lo miró. Los ojos negros parecían menos hundidos hoy, o quizás era el deseo de Toño. Rufina se acercó y evaluó la situación con su mirada práctica. Buen signo que esté echado descansando, murmuró. Significa que tuvo algo de paz. Ahora, agua, otro poquito. Toño llenó el cuenco y se acercó. Esta vez el caballo alzó la cabeza con un poco más de decisión. Olfateó el agua y bebió, tomando 3 sorbos largos antes de volver a descansar la cabeza. Ahora, el premio, dijo Rufina. Tomó una de las zanahorias mustias y la rayó finamente sobre el cuenco limpio, haciendo un pequeño montón de hilos naranja pálido. Toño lo colocó frente al hocico del animal. El caballo olfateó, desconfiado. Sus labios se movieron, probando el aire. Luego su lengua, larga y áspera, salió y recogió un poco del rallado. Masticó lentamente. Un sonido bajo, casi un suspiro, salió de su nariz. «Le gusta», dijo Toño, y una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Le gusta el azúcar», corrigió Rufina, pero ella también sonreía. «Bien, ahora viene la parte difícil. Hay que moverlo. No puede quedarse aquí en la plaza». El viejo cobertizo del que Toño había hablado estaba en la salida este del pueblo, camino a los campos de agave. Era una estructura de madera vieja y lámina oxidada, con 3 paredes y la cuarta abierta hacia la ladera de un cerro bajo, lo que lo protegía del viento del norte. Estaba lleno de telarañas y polvo, pero el techo parecía sólido. «Primero hay que limpiar un espacio», dijo Rufina, entregándole una escoba hecha con varas secas. «Yo prepararé un lecho con estas mantas viejas y la paja que traje». Mientras Toño barría con energía, quitando hojas secas y excrementos de animales pequeños, su abuela extendió las mantas en un rincón seco y las cubrió con una capa delgada de paja limpia. No era un establo, pero era un lugar blando, seco y protegido. «Y ahora», dijo Rufina, secándose las manos en el delantal, «¿cómo hacemos para que un caballo que apenas puede pararse camine hasta aquí?» Toño miró hacia la plaza, visible a 100 metros de distancia por el camino polvoriento. «Le hablo y lo guío. Puede que no te siga. Tenemos que intentarlo». Regresaron a la plaza. Toño se colocó al lado de la cabeza del caballo. «Oye», dijo suavemente, «no puedes quedarte aquí. Te llevamos a un lugar mejor, con techo, donde podrás descansar de verdad. Vamos, por favor». Toño tiró suavemente de la crin, escasa y enmarañada. El caballo resopló. Toño dio un paso hacia el camino del cobertizo. El animal no se movió. «Quizás con esto», dijo Rufina. Le dio a Toño otro puñado del rallado de zanahoria,
Toño lo sostuvo en su mano plana, delante del hocico del caballo. «Ven por ello», animó Toño, retrocediendo otro paso. El caballo estiró el cuello, sus labios rozaron la mano de Toño, recogiendo el alimento. Toño retrocedió otro paso, mostrando otra pizca de rayado. Esta vez, con un gruñido de esfuerzo que partió el corazón de Toño, el caballo dobló sus patas delanteras y se empujó para levantarse. Fue un proceso lento, tembloroso, agonizante, pero se puso de pie. Se tambaleó, y por un segundo Toño pensó que caería, pero se sostuvo, respiró con fuerza, como si hubiera corrido kilómetros. «Muy bien», susurró Toño conteniendo las lágrimas. Muy bien. Ahora, un paso, solo uno». Así, con paciencia infinita, con Toño ofreciendo pequeños bocados de zanahoria como incentivo, y su abuela caminando a su lado murmurando palabras de aliento, el caballo empezó a moverse. Un paso, pausa, otro paso. Cada movimiento era un triunfo. El trayecto de 100 metros les tomó casi una hora. Cuando finalmente llegaron a la entrada del cobertizo, el caballo se detuvo, oliendo el aire nuevo. Toño lo guió hacia adentro, hacia el lecho de mantas y paja. El animal olfateó el suelo, dio una vuelta lenta, y con un suspiro profundo que parecía salir de las patas, se dejó caer de nuevo, esta vez sobre la superficie blanda. Toño se dejó caer a su lado, agotado pero radiante. «Lo logramos», jadeó. Rufina asintió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Sí, el primer hogar. Ahora necesita un nombre». Toño miró al caballo. Estaba echado, con los ojos semicerrados, en un estado de agotamiento pacífico. Recordó el sonido que hizo al levantarse, ese gruñido de esfuerzo puro. «Valiente», dijo Toño, y la palabra sonó correcta en el aire tranquilo del cobertizo. «Se va a llamar Valiente». Rufina sonrió. «Valiente, es un buen nombre, porque lo es, y tú también». Toño se acercó a Valiente y con mucho cuidado posó su mano en el cuello del animal, justo detrás de la oreja. La piel estaba caliente y delgada, pero ya no le pareció frágil, le pareció fuerte. «Descansa, Valiente», murmuró. «Ahora estás a salvo». Pasaron la tarde allí. Toño le dio más agua y otro poco de zanahoria rallada. Luego sacó el viejo cepillo de cerdas desgastadas que había pertenecido a su madre. «Esto puede sentir raro al principio», le explicó a Valiente, como si el animal pudiera entender cada palabra. «Pero te va a ayudar, te va a quitar el polvo y a hacer que la sangre circule». Empezó por el cuello, con movimientos suaves y largos. Al principio Valiente se estremeció. Pero Toño no se detuvo, hablaba sin cesar, contándole del día que encontró un nido de pájaros caído y cómo él y su abuela lo volvieron a colocar, de la vez que Choco el perro lo siguió hasta casa, de cómo su abuela tejía calcetines para vender en el mercado. Su voz era un murmullo constante y calmante. El cepillo iba levantando nubes de polvo y pelo muerto. Poco a poco, bajo la capa de suciedad, empezó a asomar un pelaje color bayo, opaco pero con un atisbo de color. Toño trabajó con una concentración absoluta, pasando por los costados, evitando las zonas con heridas o raspaduras. Valiente empezó a relajarse. Su cabeza se hundió más en las mantas y sus párpados se cerraron por completo. Rufina observaba desde la entrada, donde preparaba una infusión de manzanilla en un jarrito pequeño. No era para ellos, para lavar las heridas superficiales mañana, dijo. Su mirada iba de su nieto, dedicado y suave, al caballo que se entregaba a ese cuidado. Algo se desanudaba dentro de ella también. Fue entonces cuando una sombra larga cayó sobre la entrada del cobertizo. Toño levantó la vista. Don Roberto estaba allí, de pie, recortado contra la luz del atardecer. Llevaba el mismo sombrero negro, los mismos jeans limpios. Su expresión era inescrutable. No dijo nada, solo observaba. Toño se quedó congelado, el cepillo suspendido en el aire. Valiente abrió los ojos y volvió la cabeza hacia la silueta, pero no hizo ningún movimiento de alarma. Don Roberto miró el cobertizo arreglado, el lecho de paja, el cuenco de agua limpia. Sus ojos se posaron en el rostro de Toño, cubierto de sudor y polvo, y luego en el caballo, que ahora parecía un poco menos esquelético bajo el cuidadoso cepillado. El silencio se extendió. Rufina se puso de pie, pero no habló. Finalmente, don Roberto hizo un movimiento. No fue hacia adentro. Dio un paso al lado y dejó caer algo que llevaba en la mano. Era un saco pequeño de lona, bien cerrado. Cayó en el suelo con un suave ruido de granos. Sin pronunciar una sola palabra, don Roberto ajustó el ala de su sombrero. Miró a Toño una última vez, con esa mirada profunda e intensa.
Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos se perdieron en el camino polvoriento. Toño se acercó al saco con cautela. Lo abrió. Estaba lleno hasta el borde con avena de grano grueso, de la buena, la que alimenta a los caballos de trabajo fuertes. Hizo un sonido seco y dulce al pasar los dedos por ella. Miró a su abuela. ¿Por qué no dijo nada? Rufina se acercó y tocó la avena. Porque a veces las acciones son el único lenguaje que le queda a un hombre, dijo. Esta avena no es para un caballo moribundo, es para un caballo que va a vivir. Es su manera de decir que cree que puedes lograrlo. Toño miró hacia donde don Roberto había desaparecido. Luego miró a Valiente, que observaba todo con calma. Una nueva sensación, cálida y sólida, se instaló en su pecho. No estaba solo. Tenía a su abuela. Tenía de una manera extraña y silenciosa a don Roberto. Y tenía a Valiente. Cerró el saco con cuidado. Mañana, le prometió al caballo, acariciando de nuevo su cuello, ahora más limpio. Mañana probarás un poco de esto, pero muy poquito, para que no te haga daño. Se sentó en el suelo junto a su nuevo amigo, espalda contra la pared de madera, y siguió cepillándolo mientras el sol se ponía, pintando el cielo de la sierra de Jalisco de naranja y rosa. El cepillo rasaba suavemente. El sonido era un ritmo tranquilo. Valiente emitió otro suspiro, esta vez de profundo bienestar. El primer día en el nuevo hogar terminaba. Y por primera vez desde que llegó a la plaza, el caballo llamado Valiente no tenía los ojos llenos de pura tristeza. Tenía, muy en el fondo, un pequeño punto de quietud, de paz. La luz de la mañana se colaba por la abertura del cobertizo, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Toño había dormido ahí, acurrucado en un rincón sobre una manta doblada. No se despertó con el sol, sino con el sonido de una respiración profunda y regular. Abrió los ojos. Valiente estaba de pie, moviendo lentamente la cabeza de un lado a otro, como explorando su nuevo espacio. Se había parado solo. Toño se incorporó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. «Buenos días», dijo, su voz aún ronca por el sueño. Valiente volvió la cabeza hacia él. No hubo un relincho, ni un sonido amistoso, solo un mirar tranquilo, una aceptación de su presencia. Para Toño era más que suficiente. Pronto llegó Rufina, cargada con una cesta de mimbre. Traía más agua, tortillas de maíz para Toño y un puñado de hierbas frescas que olían a tierra y a limón. «Buenos días al equipo», dijo, dejando la cesta en el suelo. Sus ojos expertos examinaron a Valiente. «Se ve más firme en las patas. Eso es bueno. Hoy empieza la comida de verdad, poco a poco», señaló el saco de avena que don Roberto había dejado. Un puñado pequeño, remojado en agua, nada sólido todavía. Mientras Toño preparaba la mezcla blanda en un balde, Rufina se arrodilló junto a Valiente. El caballo permitió que se acercara, aunque observaba cada movimiento. «Tiene heridas en la piel», dijo Rufina, señalando unas costras secas en los cuartos traseros y un raspón en una rodilla. «Pequeñas, pero pueden infectarse. Hoy te enseño algo». Toño se sentó a su lado, listo para aprender. Rufina tomó las hierbas que había traído, unas hojas alargadas de color verde grisáceo y unas florecillas amarillas. «Esto es árnica y manzanilla», explicó, mostrándoselas. «No es magia, son plantas. La naturaleza tiene respuestas para muchas cosas. La manzanilla calma, la árnica ayuda a que la piel se repare». Empezó a machacar las hojas y flores en un mortero de piedra, añadiendo un poco de agua caliente de un termo. Formó una pasta de olor fuerte y herbal. «Mira, mijito». Con los dedos limpios, se aplica suavemente sobre la piel lastimada, sin frotar, solo cubrir. Toño observó cada paso. Luego, Rufina le pasó el mortero. «Tú lo haces, en la rodilla». Con muchísimo cuidado, Toño sumergió 2 dedos en la pasta fresca. Se acercó a Valiente. «Esto puede sentir frío», le advirtió en voz baja. Tocó suavemente el raspón en la rodilla del animal. Valiente se estremeció, pero no se apartó. Toño extendió la pasta, cubriendo la zona dañada con una capa fina. Repitió el proceso en las otras pequeñas heridas. Sus movimientos eran torpes al principio, pero se volvían más seguros con cada aplicación. «Así se hace», aprobó Rufina. «Todos los días, hasta que la piel nueva asome. Ahora, dale su desayuno». Valiente olfateó la avena remojada. Dudó un momento, pero luego hundió el hocico en el balde y empezó a comer con movimientos lentos pero decididos. El sonido de su masticación era la música más bonita que Toño había escuchado. Los días empezaron a moldearse con una nueva rutina. Toño pasaba casi todo su tiempo en el cobertizo. Por la mañana, agua y avena remojada. Luego, el cepillado minucioso, que ahora revelaba más y más del pelaje bayo de Valiente. Después, la aplicación de la pomada de hierbas.
Por las tardes, Toño simplemente se sentaba y hablaba. Le contaba sobre todo. Sobre el sabor del atole que hacía su abuela, sobre la canción que el viento hacía al pasar por los cables de la luz, sobre su deseo de tener un perro propio algún día. Valiente escuchaba. A veces, sus orejas se movían siguiendo la voz de Toño. Otras veces, se quedaba dormido, confiado. Una tarde, mientras Toño rascaba el lugar favorito de Valiente, justo detrás de las orejas, el caballo emitió un sonido, un soplo profundo y satisfecho por la nariz. Toño se detuvo, sorprendido. Luego, una risa burbujeante salió de su garganta. «Eso significa que te gusta, ¿verdad?». Valiente empujó su cabeza contra la mano de Toño, pidiendo más. Era un progreso lento, pero tangible. Las costillas de Valiente ya no se veían como cuchillos bajo la piel. Su pelo, limpio y cepillado, empezaba a tener un brillo tenue. Podía pararse y echarse sin ese temblor de agonía. La paz del cobertizo, sin embargo, no se extendía al pueblo. Toño lo notaba cuando iba a la tienda de doña Rufina a comprar sal o un pedazo de jabón. Las conversaciones se apagaban cuando él entraba. Algunas personas, como la señora Lupe o el señor Mendoza, le sonreían con timidez y le preguntaban por el caballo. «¿Cómo va ese animal?». Toño contestaba con brevedad. «Va mejor, gracias». Pero la mayoría lo evitaba, o lo miraban con una curiosidad fría. Los niños que antes solo lo ignoraban, ahora lo señalaban abiertamente y susurraban. Un día, al salir de la tienda de abarrotes, se encontró con don Ramón en la puerta. El hombre vestía su chaleco impecable y su sonrisa de dientes pequeños. «Antonio», dijo don Ramón, bloqueándole el paso sin parecer hacerlo. «Qué dedicación la tuya, todo el pueblo habla de ello». Toño miró al suelo. «Solo estoy cuidando a Valiente». «¿Valiente?», repitió don Ramón, y la palabra sonó burlona en su boca. Un nombre muy grande para un animal tan débil. Dime, niño, ¿qué te ha prometido don Roberto a cambio de este teatro? Porque un hombre no regala un rancho por sentimentalismo. Debe haber un acuerdo verdadero detrás de todo esto». Toño alzó la mirada confundido. «No hay ningún acuerdo, solo lo que dijo en la plaza». Don Ramón se rió, un sonido seco. «Claro, claro, tú eres joven, te crees las historias bonitas». Se inclinó un poco bajando la voz. «Escúchame, ese caballo no es normal, llegó de la nada, trae una mala energía, ya se nota en el pueblo, discusiones donde no las había, malas cosechas en la huerta de los Pérez. ¿No lo sientes? Una opresión en el aire». Toño dio un paso atrás. «Eso no es por Valiente». «¿Tú qué sabes?», dijo don Ramón, enderezándose. Su tono perdió la falsa dulzura. «Tú eres un niño que, por cierto, anda todo el día sucio y hablando solo con una bestia. La gente comienza a preguntarse cosas, a tener miedo. Por tu bien y por el de tu abuela, deberías pensar en dejarlo ir, antes de que esa mala suerte se pegue a ti». Toño no dijo nada. Apretó el paquete de sal que llevaba contra su pecho y se escabulló junto a don Ramón, corriendo de vuelta al camino del cobertizo. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza como campanadas negras. Mala suerte, miedo, teatro. Al llegar, encontró a Valiente bebiendo agua tranquilamente. El animal levantó la cabeza y lo miró. En esos ojos negros, Toño no vio nada más que quietud. ¿Cómo podía algo tan tranquilo traer mala suerte? Esa noche, en la cena, Toño estaba callado. «El nudo de tu frente tiene nombre», dijo Rufina, partiendo una tortilla en dos. «¿Es don Ramón?». Toño asintió. «Dice que Valiente trae mala suerte al pueblo, que la gente tiene miedo». Rufina dejó la tortilla. Su expresión se endureció. «Ramón Gutiérrez tiene miedo de una sola cosa, no ser el hombre más importante de San Ignacio. Tu valentía le hace sombra, y la oferta de don Roberto le quema la sangre porque es algo que su dinero no puede comprar. Él no entiende un acto que no dé ganancias, por eso inventa fantasmas». «Pero la gente le cree», dijo Toño, su voz temblando un poco. «Alguna gente le cree», corrigió Rufina. «Los que le deben favores, los que son tan cobardes como él y prefieren culpar a un animal inocente que enfrentarse a sus propios problemas. Tú no les hagas caso, tu trabajo está aquí, con tu amigo». La palabra amigo calentó a Toño por dentro. Era verdad. Valiente era su amigo. Al día siguiente, el miedo tomó una forma concreta. Toño fue al pozo del pueblo, que tenía agua más fresca que la de su casa, para llenar 2 cántaros. Mientras esperaba su turno, 2 mujeres hablaban sin verlo. «Mi marido dice que es cierto»,
que desde que el niño ese se encargó del animal, la leche de nuestra vaca salió agria. Y a mi prima, en el pueblo de al lado, le llegó la noticia. Dice que es brujería, que el niño habla con el diablo a través del caballo. Don Ramón lo advirtió. Ese animal no es normal. Deberían sacarlo del pueblo, por el bien de todos. Toño se quedó petrificado. Brujería, hablar con el diablo. Eran palabras enormes y aterradoras. Llenó sus cántaros con manos que temblaban y se marchó rápido, sintiendo las miradas en su espalda como alfileres. La calidez del cobertizo fue un alivio. Valiente se acercó a él, olfateando los cántaros. Toño dejó caer todo y enterró su rostro en el cuello del caballo, que ahora era más firme, y olía a hierbas y a limpio. «No eres mala suerte», murmuró contra su piel. «Eres bueno, lo sé». Pero el daño estaba hecho. Esa misma tarde, cuando Toño salió a buscar más hierbas para la pomada, encontró que alguien había pasado por el pequeño sendero que usaba. No fue un accidente. Las plantas de árnica y manzanilla que crecían allí estaban arrancadas de cuajo y pisoteadas en el suelo. Solo quedaban tallos rotos y tierra revuelta. Toño se quedó mirando el pequeño campo de destrucción. No fue un animal. Fue una persona, alguien que quería dificultar su trabajo, alguien que había escuchado a don Ramón. Regresó al cobertizo con las manos vacías y el corazón apretado. Rufina, al ver su cara, no necesitó explicaciones. Fue a su casa y regresó con un frasquito de ungüento que guardaba para emergencias. «No importa», dijo, aunque su voz sonaba tensa. «Tenemos para unos días. Mañana iremos a buscarlas más lejos, hacia el cerro, donde no todo el mundo va». La confianza sencilla de los primeros días se había agrietado. Toño ahora revisaba el perímetro del cobertizo cada mañana, buscando señales de intrusos. Le costaba más concentrarse cuando hablaba con Valiente, porque parte de su mente estaba pendiente de los sonidos del exterior. Un ruido de ramas, unos pasos lejanos. Una mañana, encontró un símbolo pintado con carbón en una de las paredes de madera del cobertizo. Era una cruz torcida, no como la de la iglesia, sino con los brazos desiguales. Debajo, una palabra: «Vete». Toño sintió un frío que le bajó por la espina dorsal. Corrió a buscar agua y un trapo, y frotó la pared hasta que la marca desapareció. No le dijo nada a su abuela, no quería preocuparla más. Valiente, ajeno a todo esto, seguía mejorando. Una tarde soleada, Toño lo llevó, con paciencia infinita, a dar una vuelta muy corta atado a una cuerda larga. Caminaron 10 metros fuera del cobertizo, hacia un parche de hierba tierna. Valiente olfateó el aire, estiró el cuello y arrancó unos bocados de pasto con sus dientes, que ya estaban más fuertes. Fue un momento de normalidad tan grande, tan simple, que a Toño se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de felicidad, pero también de alivio. Por un momento, olvidó las cruces de carbón y las palabras malintencionadas. Mientras observaba a Valiente pastar, un movimiento al borde del camino le llamó la atención. Era don Roberto. Estaba de pie, lejos, apoyado contra el tronco de un mezquite. No se acercaba, solo observaba como siempre. Pero esta vez, Toño no sintió incomodidad. Sintió algo parecido a una vigilancia, una protección silenciosa. Toño alzó la mano y la movió ligeramente, un pequeño saludo. Don Roberto no respondió con ningún gesto, pero permaneció allí, inmóvil, mientras el niño y el caballo disfrutaban de esos pocos minutos de paz bajo el sol de Jalisco. Era una presencia distante, pero era una presencia. Y en un pueblo donde las sombras empezaban a alargarse hacia él, esa presencia silenciosa era un muro. Un muro que, por ahora, se interponía entre Toño y los miedos que don Ramón estaba sembrando. La noche era tranquila. Un viento fresco bajaba del cerro, moviendo las hojas de los mezquites con un susurro constante. Dentro del cobertizo, el sonido era como una canción de cuna. Valiente dormía profundamente, echado sobre su lecho de paja, sus costados subiendo y bajando con un ritmo pausado. Al lado, acurrucado en su manta, Toño también dormía. Tenía una mano extendida, los dedos apenas tocando el flanco del caballo, como para asegurarse de que seguía allí incluso en sus sueños. Afuera, en la oscuridad del camino, 2 hombres permanecían inmóviles, observando. Habían estado allí desde el anochecer. «Está dormido», murmuró uno, un hombre flaco con una gorra gastada. Era Julián, el mismo muchacho que había molestado a Toño en la plaza. Su padre trabajaba para don Ramón. «Ya lo veo», dijo el otro, más viejo, de brazos fuertes y una cicatriz en la barbilla. Se llamaba Efraín. El niño también, dormidos los dos, como corderitos. Julián rió en silencio. Don Ramón tenía razón, esto es más fácil de lo que pensamos. «No subestimes al animal», dijo Efraín, su voz grave. «Aunque esté flaco, un caballo asustado es peligroso, y este ha pasado cosas, tiene miedo en el cuerpo.
Por eso soltaremos la cuerda y le daremos un buen susto. Hará el resto. Esperaron un rato más, hasta que la luna se ocultó detrás de una nube fina, sumiendo el cobertizo en una oscuridad casi completa. Entonces, se movieron. Con pasos sigilosos, descalzos para no hacer ruido, se acercaron a la entrada abierta. Valiente, incluso en sueños, era un animal alerta. Un cambio en el sonido del viento, un olor extraño en el aire. Sus orejas se movieron hacia atrás. Abrió los ojos. Efraín fue el primero en entrar. Tenía una navaja vieja en la mano, no para lastimar, sino para cortar. Vio la cuerda que ataba a Valiente a un poste robusto de la pared. Toño siempre lo ataba por la noche, por precaución. El caballo vio la silueta oscura. Un recuerdo instantáneo, antiguo y lleno de dolor, cruzó su mente. Siluetas en la noche, maltrato, hambre. Un resoplido de pánico salió de su nariz. Toño se removió en sueños. Tranquilo, Valiente, murmuró medio dormido. Efraín se acercó a la cuerda. En ese momento, Valiente se puso de pie de un salto, torpe pero rápido. El movimiento brusco despertó a Toño. ¿Qué? Julián, que estaba en la entrada, levantó los brazos de repente y golpeó 2 piedras que llevaba, haciendo un chasquido seco y fuerte. ¡Arre!, gritó en voz baja pero estridente. Fue el detonante. El pánico, puro y primitivo, estalló en Valiente. Vio la silueta con la navaja cerca de su cuerda, oyó el grito, sintió el peligro, retrocedió, tirando de la cuerda con fuerza. Efraín cortó, la hoja afilada pasó por las fibras de la soga. No la cortó del todo, pero la debilitó. Con un último tirón de terror, Valiente rompió la cuerda restante. ¡No!, gritó Toño, completamente despierto ahora, viendo la sombra de su amigo lanzarse hacia la entrada. Julián saltó a un lado, riendo. Valiente salió disparado del cobertizo, ciego de miedo, galopando hacia la oscuridad del campo abierto. Toño corrió hacia la entrada, pero Efraín le bloqueó el paso. No era un hombre malvado, solo uno que seguía órdenes a cambio de unas monedas. Su mirada era incómoda. «Deja que se vaya, niño», dijo Efraín, con voz ronca. «Es lo mejor, para ti y para el pueblo». Toño no lo escuchó. Con una fuerza que no sabía que tenía, se abalanzó contra la pierna del hombre y la esquivó, saliendo corriendo al exterior. «Valiente», gritó desesperado. «Valiente, vuelve». Solo escuchó el sonido de los cascos alejándose, cada vez más débil, hasta perderse en la noche. Se quedó de pie, temblando, en camiseta y pantalones cortos, el frío de la madrugada clavándose en su piel. Las lágrimas calientes y amargas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de rabia. Una rabia profunda, hirviente contra las sombras que le habían robado a su amigo. Julián y Efraín habían desaparecido, fundiéndose con la oscuridad. Toño corrió de vuelta al cobertizo. Encendió la pequeña lámpara de petróleo que usaban. La luz reveló el lecho vacío, la cuerda cortada colgando del poste. Sintió que se le desgarraba algo por dentro. No podía quedarse allí, no podía esperar a que amaneciera. Salió de nuevo, corriendo hacia su casa. Las calles estaban desiertas, silenciosas. Golpeó la puerta, sollozando. «¡Abuela! ¡Abuela!». Doña Rufina abrió casi al instante, alarmada por el tono de su voz. Lo vio allí, temblando, llorando de rabia. «Se lo llevaron», jadeó Toño, agarrando el delantal de su abuela. Alguien entró y soltó a Valiente. Se asustó y salió corriendo. Se fue. Rufina no perdió tiempo en preguntas. Su rostro se transformó en una máscara de furia fría. ¿Hacia dónde? Hacia el campo, hacia el cerro. «Ponte los pantalones largos y las botas, ahora». Mientras Toño se vestía con manos temblorosas, Rufina se puso un chal grueso y agarró una linterna grande de metal. «Vamos». Salieron a la noche. Rufina encendió la linterna. El haz de luz era débil, pero era algo. Recorrió el suelo alrededor del cobertizo. «Aquí», dijo señalando. Las huellas de los cascos de Valiente, marcadas en la tierra polvorienta, salían del cobertizo y se dirigían, en grandes zancadas desordenadas, hacia el este, lejos del pueblo, hacia la zona de arroyos y laderas pedregosas. «Vamos», dijo Toño, y echó a correr. «Despacio», lo regañó Rufina. «Si corres a ciegas, te vas a caer en un hoyo o a torcer un pie». Seguimos las huellas, con calma, pero sin parar. Caminaron durante lo que parecieron horas. La noche era profunda, el viento soplaba más fuerte, las huellas a veces se perdían en parches de hierba, a veces se hacían más claras en la tierra suelta. Toño no dejaba de llamar, su voz cada vez más ronca. «Valiente, soy yo, Toño, no tengas miedo». Solo el viento contestaba. Toño sentía que el pánico se le subía por la garganta.
Imaginaba a Valiente cayendo por un barranco, lastimándose en una cerca de púas, desorientado y asustado para siempre. De repente, Rufina detuvo el haz de luz. Las huellas se dirigían hacia un pequeño arroyo que bajaba del cerro. El agua, baja en esta época, corría sobre piedras. «Cruzó aquí», dijo Rufina. «Del otro lado, vamos». Cruzaron el arroyo, el agua fría mojándoles los tobillos. Del otro lado, el terreno era más escarpado, lleno de piedras sueltas y matorrales espinosos. Las huellas eran más difíciles de seguir. Toño trepaba sobre las rocas arañándose las manos, sin importarle el dolor. «Valiente», un sonido. Fue un sonido bajo, un quejido, casi un gemido. Vino de un grupo de arbustos más densos, justo donde el terreno empezaba a subir hacia el cerro. Toño se lanzó hacia allí, con Rufina siguiéndolo de cerca con la linterna. Apartó las ramas espinosas que le desgarraron la camisa. Allí, recostado contra una gran roca, estaba Valiente. Jadeaba, su cuerpo estaba cubierto de sudor y de barro del arroyo. Una de sus patas delanteras estaba doblada de una manera extraña, no apoyaba en el suelo. Alrededor, el suelo estaba revuelto, marcado por sus resbalones. Al ver la luz y a Toño, el caballo intentó levantarse, pero un relincho de dolor agudo lo detuvo. Se derrumbó de nuevo. «No, no te muevas», dijo Toño, acercándose con lentitud, con las manos extendidas. Las lágrimas le corrían libremente ahora, pero su voz era suave. «Ya te encontré, ya estás a salido, soy yo». Se arrodilló a su lado. A la luz de la linterna, vio el problema. No era la pata rota, gracias a Dios. Era una piedra grande y afilada que se había clavado en la ranura de su casco, en la pata izquierda delantera. La piedra estaba profundamente incrustada, y cada intento de apoyar había sido una tortura. La pata estaba hinchada y caliente. «Mira, abuela», dijo Toño señalando. Su voz temblaba, pero su mente ya estaba cambiando. El pánico se convertía en determinación. Había encontrado a su amigo. Ahora tenía que ayudarlo. Rufina se acercó y examinó la herida. «Es profunda, la piedra está bien metida. Tenemos que sacarla, pero no aquí, no tenemos cómo. Hay que llevarlo de vuelta». «Pero no puede caminar», dijo Toño desesperado. «No, pero podemos apoyarlo. Tú de un lado, yo del otro. Lo haremos caminar a 3 patas, muy despacio. Es lo único que podemos hacer». Fue un viaje de regreso lento, agonizante. Valiente, agotado por el miedo y el dolor, se dejaba guiar. Toño, con su cuerpo delgado, se metió bajo el cuello del caballo, soportando parte de su peso. Rufina, con una fuerza asombrosa para su edad, lo sostenía por el otro lado, justo detrás de la cruz. Juntos, le daban equilibrio, paso a paso, parada, respiración, otro paso. Valiente cojeaba terriblemente, pero avanzaban. El sol empezaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido, cuando llegaron a las afueras del pueblo. El cobertizo apareció como un sueño. Una vez dentro, Valiente se dejó caer al suelo con un gemido de alivio. Toño corrió a buscar agua y un trapo limpio. Rufina fue a la casa y volvió con el mortero, agua hervida y unas pinzas largas y delgadas que usaba para las conservas. «Tienes que sujetar su cabeza», le dijo a Toño. «Habla con él, no me dejes moverme». Toño se sentó en el suelo, frente a Valiente, y tomó su cabeza entre sus manos. El caballo tenía los ojos desorbitados por el dolor y el miedo residual. «Mírame a mí, Valiente», dijo Toño, su voz firme ahora. «Solo a mí, confía en mí. La abuela va a sacar la piedra. Va a doler, pero después te vas a sentir mejor. Te lo prometo». Rufina, con manos steady, lavó la zona hinchada con agua hervida. Luego, con las pinzas, agarró con cuidado el borde de la piedra. Valiente se estremeció. «Sigue hablando», dijo Rufina, concentrada. «¿Te acuerdas cuando llegaste a la plaza?», murmuró Toño, acariciando la frente del caballo. «Yo te vi y supe que éramos iguales, asustados, solos. Pero ya no estamos solos. Tú tienes a mí, y yo a ti, y a la abuela. Somos 3. Aguanta un poco más, por favor». Rufina tiró con una presión constante y firme. La piedra, incrustada profundamente, cedió. Salió con un sonido húmedo. Valiente lanzó un relincho agudo y trató de levantarse, pero Toño lo mantuvo firme. «Ya pasó», dijo Toño, casi llorando de nuevo. «Ya salió». Rufina examinó la herida. Había sangre y suciedad, pero no parecía que el casco se hubiera rajado del todo. Limpió la zona con más agua hervida y aplicó una generosa cantidad de la pomada de árnica y manzanilla que les quedaba. «Ahora, reposo», dijo, exhausta. «Mucho reposo. Esa pata no puede soportar peso en varios días».
Toño asintió. Se recostó contra la pared, al lado de Valiente. El caballo, liberado del dolor punzante, empezó a relajarse. Su respiración se hizo más profunda. Toño puso una mano sobre su cuello, sintiendo el latido acelerado que poco a poco se calmaba. La primera luz del sol entró por la abertura del cobertizo, iluminó el polvo en el aire, las huellas de barro en el suelo, el rostro exhausto pero sereno de Toño, y el cuerpo de Valiente, herido pero a salvo. La rabia en el corazón de Toño no se había apagado, se había transformado. Ya no era un fuego caliente, sino una brasa fría y dura en el fondo de su estómago. Sabía quién había hecho esto, lo sabía en su alma. Don Ramón. Miró a su amigo, durmiendo ahora un sueño de agotamiento. Le acarició la crin. Nunca más, le prometió en un suspiro. Nunca más te dejaré solo. Y quien hizo esto, no se va a salir con la suya. Era una promesa de niño, hecha en la quietud de la mañana. Pero en sus ojos, que reflejaban la luz del nuevo día, había algo nuevo, algo que no era la inocencia de antes, era la firmeza del que ha visto la maldad de cerca y ha decidido plantar los pies y no retroceder. La batalla por Valiente ya no era solo contra la debilidad y la enfermedad, ahora era contra algo, o alguien, mucho más peligroso. El primer rayo de sol que entró al cobertizo encontró a Toño despierto, no había dormido más. Se había quedado sentado junto a Valiente, vigilando cada respiración, cada pequeño movimiento. La pata herida estaba ahora limpia y cubierta con una gruesa capa de ungüento, pero la hinchazón era evidente. Doña Rufina llegó al amanecer con más hierbas y un rollo de tela de algodón limpia. 3 días, dijo, sin preámbulos, mientras examinaba la pata. 3 días sin que apoye peso, después veremos. Ahora, hay que vendar, para evitar que la suciedad entre y para darle soporte. Toño observó cada movimiento. Rufina envolvía la pata con firmeza pero sin apretar, desde el casco hacia arriba. No demasiado fuerte, que la sangre tiene que circular, pero sí firme. Así, cuando terminó, Valiente intentó levantarse. Rufina le puso una mano en el pecho. Tranquilo, grandullón, hoy toca quedarte echado. El caballo pareció entender el tono, porque se relajó de nuevo con un resoplido resignado. Tú, dijo Rufina señalando a Toño, vas a la casa, te bañas, comes algo sólido y duermes 2 horas en tu cama. Yo me quedo aquí. Pero abuela, no hay peros. Si tú caes enfermo, todo se viene abajo. Yo puedo vigilar. Y él, dijo, señalando a Valiente, necesita verte fuerte, no hecho un fantasma. Ve. Toño obedeció. El breve descanso en su casa, aunque inquieto, le devolvió algo de claridad. Al regresar al cobertizo, su abuela le entregó una lista mental de instrucciones. Agua fresca cada 2 horas. La herida se lava con esta infusión de manzanilla 2 veces al día. Después se aplica el ungüento nuevo y se cambia la venda. Y lo más importante, hablarle. Que escuche tu voz. El miedo se le metió muy adentro anoche. Toño se dedicó a esa rutina con una concentración monástica. Los días pasaron lentos, Valiente mejoraba, la hinchazón de la pata bajaba poco a poco. Al tercer día, cuando Rufina le retiró la venda para examinarlo, asintió satisfecha. Mañana puede intentar apoyar un poco, muy poco. Tú lo ayudas. Al día siguiente, Toño se colocó al lado de Valiente. Vamos, amigo, despacito. Con mucho esfuerzo, Valiente se puso de pie. Titubeó y luego, con extrema cautela, bajó la pata vendada hasta tocar el suelo. No apoyó todo su peso, pero la mantuvo allí. Fue un momento de victoria silenciosa. Así se hace, susurró Toño, enternecido. La confianza entre ellos, después de la prueba de la noche en el arroyo, había cambiado. Era más profunda, más sólida. Valiente ya no solo toleraba a Toño, lo buscaba. Cuando el niño entraba al cobertizo, el caballo volvía la cabeza hacia él y movía las orejas. Cuando Toño se sentaba a hablar, Valiente a veces bajaba la cabeza y la apoyaba suavemente en el regazo del niño, un gesto de absoluta confianza que hacía que a Toño se le llenara el pecho de una calidez indescriptible. Una tarde, una semana después del incidente, mientras Toño cepillaba el lomo de Valiente, que ahora tenía un brillo saludable y una musculatura incipiente, una idea loca y maravillosa cruzó su mente. Dejó el cepillo a un lado. Abuela, dijo, sin volverse, ¿crees que podría intentar montarlo? Rufina, que estaba remendando un calcetín en la entrada, dejó la aguja en el aire. Lo miró, no con alarma, sino con una evaluación seria. Miró a Valiente, tranquilo y sólido. Miró a su nieto, con sus ojos llenos de esperanza y de una determinación serena. ¿Por qué quieres hacerlo?, preguntó. Toño pensó por un momento.
No es para presumir, es para él, para que sepa que puede hacerlo otra vez, que no es un caballo roto, y para que yo sepa que lo he ayudado de verdad. Rufina asintió lentamente. Entonces no es un capricho, es un paso más, pero con reglas. Las que tú digas. Primera, hoy no. Hoy solo preparación. Le hablas de la idea, le tocas el lomo, la grupa, donde irían tus piernas. Que se acostumbre a la idea. Segunda, mañana, si él está tranquilo, lo intentas. Pero sin silla, sin nada, solo tú encima, un momento. Tercera, yo estaré aquí, al lado de su cabeza. Y cuarta, si él se asusta, si pone una oreja hacia atrás, si resopla fuerte, bajas inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, dijo Toño, su corazón empezando a latir con fuerza. Esa tarde, Toño no montó a Valiente, le habló del plan mientras le acariciaba el cuello. Luego, con mucha suavidad, empezó a presionar levemente con sus manos en diferentes puntos del lomo y los costados. Aquí iré yo, le explicaba. Valiente movía las orejas, curioso, pero no se apartó. Una vez, Toño simuló el peso apoyando un poco su cuerpo contra el flanco del caballo. Valiente simplemente cambió el peso a las patas opuestas, aceptándolo. A la mañana siguiente, el aire olía a tierra húmeda. Toño apenas pudo comer. Rufina estaba ya en el cobertizo, con una expresión calmada que escondía su propia tensión. ¿Listo?, preguntó. Toño asintió. Se acercó a Valiente, que mascaba su ración de avena con calma. Hoy es el día, amigo, le dijo, acariciando su frente. Vamos a intentar algo juntos, tú y yo. Rufina tomó la cuerda que ahora usaban para pasear y la sujetó cerca de la cabeza de Valiente, no para tirar, sino para tener un contacto. Despacio, sin brusquedades. Toño se colocó al lado izquierdo de Valiente, como había visto hacer a los vaqueros en las películas. Respiró hondo, puso una mano en la cruz del caballo y la otra en su lomo. Valiente dejó de masticar. Voy a subir, dijo Toño, en voz baja pero clara. No te asustes. Con un movimiento fluido, impulsó su cuerpo y se dejó caer suavemente sobre el lomo de Valiente. Se quedó allí, tendido boca abajo, sin moverse. El caballo se tensó, se puso rígido. Sus orejas se giraron hacia atrás en señal de alerta. Tranquilo, murmuró Rufina acariciando su cuello. Es Toño, es tu amigo. Toño permaneció inmóvil, hablando en un susurro continuo. Soy yo, Valiente. Solo soy yo. Estoy aquí. Poco a poco, la tensión en el cuerpo del caballo comenzó a ceder. Las orejas volvieron a moverse hacia adelante, curiosas. Toño, muy lentamente, se incorporó hasta sentarse. Su peso era mínimo, pero para Valiente era una sensación nueva, olvidada desde hacía mucho, mucho tiempo. El caballo dio un paso hacia adelante, inseguro, luego otro. No eran más de 5 pasos, lentos, titubeantes, dentro del límite del cobertizo. Toño no dirigía, solo se mantenía en equilibrio, dejando que Valiente se acostumbrara a la sensación. Fueron los pasos más importantes de su vida. Valiente se detuvo, resopló, un sonido no de miedo sino de curiosidad. Toño, con los ojos llenos de lágrimas de pura alegría, se deslizó hacia abajo, abrazando fuerte el cuello del animal. «Lo hiciste», jadeó, enterrando la cara en su crin. «Lo hiciste, Valiente, eres increíble». Rufina soltó la cuerda y se secó una lágrima furtiva con el dorso de la mano. «Bueno», dijo, su voz un poco ronca. «Ahora sí que has montado un caballo». Toño corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Ella lo apretó contra su delantal, sintiendo cómo el delgado cuerpo de su nieto vibraba de felicidad. «Tengo que contárselo a alguien», dijo Toño, radiante. «Ya se lo has contado a quien importa», dijo Rufina, señalando a Valiente, que los observaba con calma, como si lo que acababa de hacer no fuera extraordinario, pero en sus ojos parecía haber un nuevo brillo, una chispa de orgullo recuperado. La noticia, sin embargo, no se quedó dentro del cobertizo. Julián, el muchacho flaco, había sido enviado por don Ramón para espiar. Había visto todo desde detrás de un matorral, a distancia. Al ver al niño montar al caballo, aunque fuera por unos pasos, supo que tenía que informar. Corrió de vuelta al pueblo, directo a la tienda de don Ramón, mientras, en una loma a unos cientos de metros del cobertizo, otro hombre había presenciado la escena. Don Roberto estaba de pie junto a su caballo, una yegua castaña y tranquila. Había visto a Toño subir, a Valiente caminar esos pocos pasos, al niño bajar y abrazar al animal.
Por un instante, algo se quebró en el rostro siempre serio de don Roberto. Los músculos de su mandíbula, siempre tensos, se relajaron. Los ojos, que habitualmente reflejaban el paisaje distante de su dolor, se enfocaron en el presente, en la escena del niño y el caballo. Y luego, sin que él mismo pareciera darse cuenta, los bordes de su boca se curvaron hacia arriba. Fue una sonrisa pequeña, apenas un eco de lo que fue, un fantasma de alegría, pero era una sonrisa, la primera en más de 10 años. Ajustó el ala de su sombrero como hacía siempre que las emociones lo sacudían. Subió a su yegua y se alejó al paso, pero la imagen del niño sobre el caballo rescatado permaneció grabada en su mente, brillante y clara. En la trastienda de su negocio, don Ramón escuchaba el informe de Julián. Su rostro redondo, al principio impasible, se fue oscureciendo por segundos. Y el niño lo montó don Ramón. El caballo caminó. Parecía fuerte. ¿Fuerte?, repitió don Ramón, su voz un hilito venenoso. Jugueteaba con su cadena de oro de manera compulsiva. ¿Cuántos pasos? 4 o 5 no más, pero lo hizo, y el caballo no se asustó. Parecía normal. ¡Normal!, estalló don Ramón, golpeando la mesa con la palma de la mano. Julián retrocedió. Nada de esto es normal. Un caballo medio muerto, un niño harapiento, y ahora esto. Respiró hondo, tratando de controlarse. La gente es estúpida. Si ven que el animal se deja montar, empezarán a pensar. Empezarán a creer que el niño de verdad puede ganarse ese rancho. Empezarán a cuestionar otras cosas. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia la calle polvorienta. Esto se me está escapando de las manos. Ese caballo tenía que haberse perdido en el cerro o reventar esa pata. En cambio, está aquí, más fuerte, y el niño se ha vuelto un héroe de cuento. Se volvió hacia Julián, sus ojos pequeños brillando con una idea peligrosa. Las medias medidas no sirven. Cuando una enfermedad avanza, no se cura con paños de agua tibia. Se quema hasta la raíz. Julián palideció. ¿Quemar, señor? No preguntes lo que no necesitas saber, lo cortó en seco don Ramón. Vete, y mantén los ojos abiertos. Pronto, muy pronto, este asunto del caballo y el niño dejará de ser un problema para San Ignacio. Mientras don Ramón planeaba en la oscuridad de su tienda, Toño, en el cobertizo bañado por el sol de la tarde, no podía dejar de sonreír. Le daba a Valiente trozos de zanahoria como premio. El caballo los tomaba de su mano con suavidad. Lo logramos, le decía una y otra vez. Tú y yo, juntos. No sabía que su pequeño triunfo, esos 5 pasos titubeantes, habían encendido una chispa de esperanza en un hombre solitario y una mecha de ira en otro lleno de codicia. El equilibrio frágil de San Ignacio se inclinaba, y Toño, sin saberlo, estaba en el centro. Su conexión con Valiente era ahora más fuerte que nunca, pero también los había puesto en el blanco de una oscuridad que ya no se conformaba con simples sabotajes. La tormenta que se avecinaba no quería ahuyentarlos, quería consumirlos. La noche era tan oscura que parecía un trozo de terciopelo negro pegado a los ojos. No había luna, solo unas pocas estrellas titilaban con una luz fría y distante. En la trastienda de su tienda, con las persianas bajadas, don Ramón hablaba en voz baja. Frente a él estaban Efraín y otro hombre, más joven, al que llamaban el Coyote por su cara delgada y sus ojos siempre entrecerrados. Tiene que ser limpio, decía don Ramón. Sus dedos no jugueteaban con la cadena de oro, la apretaban con fuerza. Rápido, un fuego que crezca rápido, que no dé tiempo. Efraín miraba al suelo. Don Ramón, es solo un niño y un animal. El incendio puede salirse de control. El viento está cambiante. Precisamente por eso, silbó don Ramón. Un accidente, un desafortunado accidente. El niño en su obsesión deja una lámpara encendida. El viento aviva las llamas. La estructura vieja arde como yesca. Una tragedia. Su mirada se clavó en Efraín. Una tragedia que, por cierto, liberará al pueblo de la mala suerte que ese animal ha traído. Tú serás un héroe, Efraín. Un héroe que intentó salvar al niño pero llegó demasiado tarde. Y tu deuda conmigo desaparecerá. Efraín tragó saliva. La deuda era grande, dinero prestado para la medicina de su esposa, que no había servido de nada. Don Ramón nunca olvidaba una deuda. El Coyote sonrió, mostrando un diente de oro. A mí no me asusta un poco de fuego, jefe. Yo me encargo de la gasolina, un par de trapos, un poco de líquido y ¡pum! Un espectáculo. Bueno, dijo don Ramón, abriendo un cajón y sacando un fajo de billetes. Puso algunos en la mano de cada hombre. La mitad ahora, la otra mitad cuando el trabajo esté hecho. Y recuerden, silencio absoluto.
Si alguien habla, las consecuencias no serán solo para ustedes. Mientras los hombres salían a la noche con sus instrucciones y su carga de culpa, en el cobertizo la atmósfera era de paz profunda. Toño había llevado a Valiente a un paseo un poco más largo esa tarde, siempre al paso, siempre con cuidado. El caballo había respondido bien, su cojera era casi imperceptible. Ahora, ambos dormían. Toño soñaba con galopar sobre Valiente por campos verdes interminables, con el viento pegándole la camisa al cuerpo. En su sueño, reía. Era una risa libre, que no había sonado en la vida real desde hacía años. Valiente dormía sin sueños, o al menos sin sueños que los humanos pudieran entender. Su respiración era profunda e irregular, sus músculos relajados. Ya no dormía con ese sobresalto alerta de los primeros días, dormía con la pesadez del que se siente seguro. El olor llegó primero, no era el olor a leña quemada de un fogón, era más químico, más agresivo, un olor dulzón y penetrante a gasolina. Toño se removió en su sueño, su nariz arrugó, Valiente movió una oreja, luego, el sonido, un suave crepitar, como hojas secas pisoteadas, pero que crecía en intensidad, y el calor. Un aumento repentino de la temperatura en el aire tranquilo de la noche. Los ojos de Toño se abrieron de golpe. No vio las llamas al principio. Vio un resplandor anaranjado y danzante reflejado en la pared de madera frente a él. Y el humo, unas volutas grises y espesas que empezaban a reptar por el borde del techo de lámina, cerca de la entrada. ¿Qué? Se incorporó de un salto. El calor le golpeó el rostro, las llamas ya lamían el marco de la puerta y la pared exterior de madera seca, avivadas por el viento que silbaba desde el cerro. El fuego era vivo, voraz. El cobertizo, lleno de paja seca, mantas viejas y madera cuarteada, era el combustible perfecto. «¡Valiente!», gritó Toño, la voz estrangulada por el pánico. El caballo ya estaba de pie, pataleando, sus ojos mostraban el blanco del terror absoluto. Relinchó, un sonido agudo y desgarrador. El humo, espeso y negro, comenzaba a llenar el espacio. Toño tosió, los ojos le ardían. «¡La puerta!», tosió, pero las llamas bloqueaban la salida principal. El fuego crecía rápido, demasiado rápido, alimentado por el líquido que el coyote había esparcido. Toño miró alrededor desesperado. La única otra salida era la abertura trasera, la que daba contra el cerro, pero para llegar allí tenían que pasar junto a una pila de pacas de paja que ya comenzaban a arder. El calor era insoportable. «No, no, no otra vez». Las palabras de su propio miedo le retumbaron dentro. No podía perderlo, no después de todo. Con una fuerza que le vino de no sabía dónde, Toño agarró la cuerda que colgaba del cuello de Valiente. El animal, cegado por el humo y el terror, tiraba hacia atrás, hacia la pared en llamas. «¡No, Valiente! ¡Por aquí!», gritó Toño, tirando con todas sus fuerzas hacia la abertura trasera. Toser, jadear, el humo le quemaba los pulmones. Una viga del techo, consumida por las llamas, crujió y cayó con un estrucho a un lado, lanzando una lluvia de chispas. El ruido y el peligro inminente parecieron darle a Valiente un instante de claridad. Vio a Toño, tosiendo, tirando de él, sus ojos llorosos clavados en los suyos con una orden desesperada. No era la orden de un jinete, era la súplica de un amigo. Valiente dejó de luchar contra la cuerda. Con un relincho que sonó a decisión, siguió la guía de Toño. El niño, protegiéndose la cara con el brazo, se abrió paso entre el calor abrasador, arrastrando a Valiente detrás de él. Las llamas les lamiñaban los talones. Una chispa prendió en la crin de Valiente, y Toño la apagó con la mano sin ni siquiera pensar. Llegaron a la abertura trasera, más baja que la puerta principal. Toño salió primero, arrastrándose. Luego, tiró de la cuerda. «Ahora, Valiente, salta». El caballo dudó un instante. El espacio era pequeño, pero el techo a su espalda crujía de manera aterradora, a punto de desplomarse. Con un esfuerzo supremo, agachó la cabeza y se lanzó hacia adelante, saliendo al claro de la noche justo cuando una viga principal cedía, y parte del techo se hundía en un infierno de llamas donde ellos acababan de estar. Cayeron al suelo, uno al lado del otro, jadeando, cubiertos de hollín y sudor. Toño rodó sobre la hierba fría, tosiendo convulsivamente, tragando aire limpio a bocanadas. Valiente se levantó, temblando de pies a cabeza, resoplando con fuerza, su pelaje humeante a la luz del incendio que ahora iluminaba la noche como un faro siniestro. El cobertizo era una antorcha.
Las llamas subían altas, chasqueando y rugiendo, lanzando columnas de chispas hacia el cielo estrellado. El calor era tan intenso que se sentía desde donde estaban, y la luz, esa luz terrible y brillante, atrajo miradas. Primero fue la señora Lupe, cuyo cuarto daba hacia esa parte del pueblo. Abrió la ventana y gritó: «¡Fuego! El cobertizo del niño se quema». Luego, otras luces se encendieron en las casas, puertas que se abrían, voces de alarma que corrían por las calles. «¡Fuego! ¡Agua! ¡Hay que ayudar!». Hombres y mujeres salieron de sus casas, algunos en pijama, otros abrochándose la ropa a toda prisa. Formaron una línea desorganizada desde el pozo más cercano, pasando baldes de agua de mano en mano, pero era inútil. El fuego, preparado para arder rápido, ya se había adueñado de toda la estructura. El esfuerzo se centró en evitar que las chispas saltaran a los mezquites cercanos. Todos trabajaban, todos gritaban instrucciones, y entonces alguien lo vio. «¡Miren! ¡Allí!». Las miradas siguieron el dedo que señalaba. Allí, a unos 50 metros del infierno, iluminados por el resplandor danzante, estaban Toño y Valiente. El niño, pequeño y cubierto de hollín, estaba de pie junto al cuello del caballo, una mano aferrada a su crin. El animal, más grande y fuerte de lo que nadie recordaba, permanecía firme, protegiendo con su cuerpo al niño. Su silueta, negra contra el muro de fuego, era una imagen poderosa, casi mítica. Un silencio cayó sobre la multitud, solo roto por el crujir del incendio. Don Roberto llegó corriendo. Había visto las llamas desde la ventana de su rancho y había montado su yegua a galope tendido. Al ver la escena, se desmontó de un salto. Su mirada fue primero al cobertizo, que era una pira funeraria, y luego a la figura intacta del niño y el caballo. Algo se descompuso en su pecho. Alivio, un alivio tan feroz que le cortó la respiración. Se acercó a ellos. Toño lo vio venir. En los ojos del niño, don Roberto no vio lágrimas. Vio una rabia fría y clara y una determinación de hierro. «Fue a propósito», dijo Toño, y su voz, aunque ronca por el humo, no tembló. No era una acusación gritada, era una declaración simple, cargada de una verdad que todos podían sentir. A alguien le puso algo, olía a gasolina, querían que nos quemáramos adentro. Sus palabras cayeron como piedras en el charco de silencio. La gente miró el fuego, que ardía con una intensidad anormal para un cobertizo viejo. Recordaron los rumores de don Ramón. Recordaron la cuerda cortada. Recordaron el miedo que se les había inculcado. La señora Lupe dejó caer su balde. «Dios mío», murmuró. «Es verdad. Miren cómo arde». Don Roberto se acercó más a Toño. Puso una mano en su hombro. El gesto era extraño, incómodo, pero firme. «¿Estás herido?». Toño negó con la cabeza. «Valiente, una chispa en la crin, nada más». Don Roberto examinó al caballo. A la luz del fuego, vio un animal transformado. No era el esqueleto patético de la plaza, era un caballo, con músculo, con brillo en el pelo a pesar del hollín, con una presencia serena y poderosa incluso después del horror. Y en sus ojos ya no estaba la tristeza infinita. Había fuego, sí, pero era el reflejo de las llamas. Por debajo había inteligencia, había vida. La gente del pueblo se acercaba lentamente, formando un círculo amplio alrededor de Toño y Valiente. Ya no miraban el incendio, miraban a ellos, y en sus rostros, la prisa y el miedo se transformaban en otra cosa: asombro, vergüenza, y por primera vez, respeto. El señor Mendoza, el panadero, fue el primero en hablar. «Toño, nosotros». No supo cómo terminar. Don Roberto alzó la voz, dirigiéndose a todos. «Un niño», dijo, y cada palabra era un martillazo en la noche. «Un niño de 11 años tuvo el valor de salvar una vida cuando todos ustedes dieron la espalda, y esa vida, a cambio, le salvó a él. Esto», señaló las ruinas ardientes del cobertizo, «no fue un accidente, fue un intento de asesinato». Un murmullo de horror recorrió el grupo. La palabra era demasiado grande, demasiado fea, pero era la correcta. En ese momento, desde el borde de la multitud, apareció doña Rufina. Había corrido desde la casa, su rostro era una máscara de terror. Al ver a Toño y a Valiente de pie, ilesos, una fuerza la abandonó y casi cayó de rodillas. Toño corrió hacia ella y se abrazó a su cintura. «Estamos bien, abuela», dijo, y ahora, solo ahora, en los brazos de su abuela, el temblor lo recorrió de pies a cabeza. Valiente fue muy valiente, nos sacó. Rufina lo apretó contra sí, mirando por encima de su cabeza a don Roberto, y luego a la gente del pueblo. Su mirada, habitualmente serena, era un volcán. «¿Y ahora?», preguntó, su voz cargada de una ira que hizo retroceder a más de uno.
¿Ahora siguen creyendo en la mala suerte? ¿O ven la maldad de verdad cuando la tienen frente a sus narices? Nadie contestó. El fuego comenzaba a apagarse, habiendo consumido todo lo que había que consumir. Solo quedaba un montón de brasas humeantes y el esqueleto negro de la estructura. La evidencia, sin embargo, no estaba solo allí. Estaba de pie, viva, respirando, en medio de ellos, un niño y su caballo, unidos no solo por el cuidado, sino por el fuego y la supervivencia. Y para el pueblo de San Ignacio, esa imagen sería imposible de olvidar. El amanecer llegó pálido y frío, como si el sol tuviera vergüenza de iluminar lo que había pasado. En la pequeña casa de doña Rufina, el olor a humo se había pegado a la ropa, al pelo, a la piel. Toño, sentado a la mesa, miraba fijamente un vaso de agua. No lo tocaba. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. El temblor de la noche anterior se había convertido en un adormecimiento extraño. Rufina movía un cucharón en una olla de avena, pero su mirada no estaba en la comida. Estaba en la ventana, vigilante. «No saldrás solo hoy», dijo, rompiendo el silencio. Su voz era ronca, también por el humo. «Ni tú ni Valiente». «Valiente está bien», murmuró Toño. «Lo revisé antes de venir. Está en el corralito trasero de la señora Lupe. Ella lo dejó quedarse». «Sí, lo sé. Ella vino temprano con leche fresca, para ti y para él». Rufina dejó el cucharón. La gente está cambiando, Toño. Anoche vieron, de verdad vieron. Vieron que alguien quiso matarnos», dijo Toño, y la palabra sonó extrañamente adulta en su boca. Rufina asintió lentamente. «Sí, y también vieron que sobreviviste. Eso les ha hecho pensar. El miedo que don Ramón sembró se está volviendo contra él». Un golpe suave en la puerta los hizo sobresaltar. Era la señora Lupe. Traía un canasto cubierto con un paño. «Buenos días», dijo. Su voz era tímida. «Traje huevos y un poco de queso. Para el niño y para decir que lo siento». Miró a Toño directamente. «Yo escuché los rumores. Yo no los detuve. Tenía miedo. Pero anoche ya no tuve miedo del caballo. Tuve miedo por ustedes. Es distinto». Toño no supo qué decir. Asintió con la cabeza. Poco después, fue el señor Mendoza, el panadero. Traía un pan dulce recién horneado. «Para el desayuno», dijo, incómodo. «El caballo, Valiente, ¿verdad? Está comiendo bien». Le di un poco de mi avena especial. La corriente había cambiado. Para el mediodía, varias personas habían pasado por la casa de Rufina con pequeños gestos: comida, una manta limpia, una oferta para ayudar a construir un nuevo refugio. No eran disculpas completas, pero eran puertas que se abrían. Don Roberto apareció cuando el sol estaba en lo alto. Llegó a caballo, pero se detuvo a distancia. Toño, que estaba ayudando a su abuela a colgar la ropa que olía a humo, lo vio. El ranchero hizo un gesto con la cabeza, llamándolo. Toño se acercó. «Camina conmigo», dijo don Roberto. Su tono no dejaba lugar a dudas. Caminaron en silencio un trecho, alejándose de las casas, por el camino que llevaba a lo que quedaba del cobertizo. El aire todavía olía a cenizas. «Anoche», comenzó don Roberto. «Dijiste que fue a propósito. ¿Estás seguro?» «Sí», dijo Toño sin vacilar. «El olor, a gasolina o queroseno. Y el fuego empezó en 3 lados a la vez. Lo vi cuando salimos». Don Roberto asintió, sus ojos escudriñando el rostro del niño. «¿Y sabes quién lo hizo?» Toño bajó la mirada. Pateó una piedra. «No lo vi, pero sé quién lo mandó a hacer». Di el nombre. «Don Ramón». La confirmación, dicha en voz alta, pareció cerrar un círculo para don Roberto. «Bien», dijo, y su voz tenía un filo de acero. «Ahora, ¿qué harás?» Toño lo miró sorprendido. Yo, cuidaré de Valiente. Lo protegeré». «Eso no es suficiente», dijo don Roberto. Su mirada era intensa. «La maldad, cuando no se enfrenta, crece. Anoche intentó quemarte vivo. Si no se le detiene, lo intentará de otra manera. Tienes que enfrentarlo, no con tus manos, con la verdad, y con la gente que ahora por fin está dispuesta a escuchar». «¿Cómo? Ven conmigo, ahora». Don Roberto no lo llevó a la casa de don Ramón, lo llevó a la plaza, al mismo lugar donde todo había empezado, el pozo. Las escalinatas de la iglesia. La gente estaba allí, no toda, pero sí muchas de las personas que habían visto el incendio, y algunas más a las que la noticia había llegado. Hablaban en grupos pequeños, sus voces serias. Al ver llegar a don Roberto y a Toño, el murmullo se apagó. Don Roberto subió a las escalinatas de la iglesia, como había hecho semanas atrás. Esta vez no estaba solo. Con un gesto, hizo que Toño subiera y se quedara a su lado. El niño, pequeño y aún con manchas de hollín en la ropa, se sentía diminuto bajo todas las miradas. Buscó con la vista a su abuela y la encontró al borde de la plaza, firme como un roble.
Eso le dio fuerza. «Pueblo de San Ignacio», comenzó don Roberto. Su voz resonó con una claridad que no necesitaba gritar. «Hace semanas subí aquí y les hablé de la fe en salvar una vida. Ustedes se rieron. Solo uno puso una mano en el hombro de Toño. Solo este niño tuvo el valor de creer. Y no solo creyó, actuó. La gente escuchaba en silencio absoluto. Él ha cuidado, ha limpiado, ha curado. Ha pasado noches en el frío, ha soportado burlas y ha visto cómo destruían sus hierbas medicinales. Ha encontrado a su amigo, a Valiente, abandonado y lastimado después de que alguien lo soltara a propósito». Don Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y anoche, alguien prendió fuego al cobertizo donde dormían, con gasolina, con la intención de que no salieran vivos. Un murmullo de indignación y horror recorrió la plaza. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. «Toño me ha dado un nombre», continuó don Roberto. «El nombre de quien, según él, está detrás de todo esto. Pero yo no quiero acusaciones de un niño. Yo quiero que el pueblo entero vea, que juzgue. Ramón Gutiérrez, sal y defiéndete si puedes». Todos los ojos giraron hacia la calle donde estaba la tienda de don Ramón. Por un momento no pasó nada. Luego la puerta se abrió. Don Ramón salió, vestía su chaleco y camisa impecables y caminaba con su aire de importancia habitual, pero su rostro estaba pálido y sus ojos pequeños recorrían la multitud con rapidez. «¿Qué es este circo, Roberto?», dijo, intentando que su voz sonara aburrida. «¿Reunir a la gente para escuchar las fantasías de un niño trastornado?». «No son fantasías, Ramón», dijo el señor Mendoza, el panadero, desde la multitud. Su voz temblaba un poco, pero era firme. «Yo vi el fuego, ardía como nada que haya visto. Y Julián, el hijo de tu ayudante, ha estado espiando al niño durante días. Todo el pueblo lo sabe». Don Ramón forcejeó una sonrisa. «¿Y eso me culpa a mí? Los niños hacen travesuras. Los caballos viejos atraen mala suerte y accidentes». «¿Travesuras?», estalló la señora Lupe. «Intentar quemar vivos a un niño y un animal es una travesura. Tú has estado envenenando a este pueblo con tus mentiras». «Cállate, vieja chismosa», gritó don Ramón, perdiendo por fin la compostura. Su máscara de hombre respetable se resquebrajaba. «Todos ustedes me deben algo. Sin mí, este pueblo no es nada. Sin ti, este pueblo tendría paz», dijo una voz grave. Era Efraín. El hombre grande se abrió paso desde atrás de la multitud. Lucía cansado, avergonzado. Se dirigió a don Roberto y a Toño sin mirar a don Ramón. «Yo corté la cuerda la noche que el caballo se escapó. Y anoche estaba allí, con el coyote. Fue él», señaló a don Ramón con la cabeza, «quien nos dio el dinero y la gasolina. Nos dijo que era para limpiar la mala suerte. Nos mintió». Un grito colectivo de repulsa salió de la gente. Don Ramón palideció aún más. «Este miente, está tratando de salvarse». «¿Y la deuda que tengo contigo, don Ramón?», dijo Efraín con amargura. «La deuda por la medicina que no sirvió para mi mujer. Tú me dijiste que si hacía esto la deuda desaparecería, pero hay deudas que no son de dinero, y esta», miró a Toño, «es una que no quiero cargar». La verdad, ahora gritada por un hombre arrepentido, cayó sobre la plaza como una losa. Ya no había duda. Las miradas que se posaron en don Ramón ya no eran de respeto o miedo, eran de desprecio, de asco. Don Ramón lo vio cómo el pueblo que había dominado con rumores y favores se le volteaba. Vio a don Roberto, inmóvil y terrible en las escalinatas. Vio a Toño, de pie, mirándolo sin miedo, solo con una tristeza profunda. Ustedes son unos ingratos», escupió don Ramón, pero su voz se quebraba. «Unos pobres diablos que no saben lo que es el progreso. Quédense con su pueblo podrido. Quédense con el niño brujo y su caballo maldito». No había más que decir. Giró sobre sus talones y caminó con paso rápido, pero no hacia su tienda. Se dirigió a la parte trasera, donde tenía estacionado su coche viejo. La gente lo dejó pasar, abriéndose en un silencio cargado de desdén. Don Roberto bajó de las escalinatas. No fue tras él, solo observó mientras don Ramón arrancaba el coche con un rugido y se alejaba por el camino polvoriento, fuera de San Ignacio, para no volver jamás. Un silencio pesado llenó la plaza tras el ruido del motor. Toño bajó los escalones lentamente. Se sentía extraño, vacío. La amenaza se había ido, pero la herida que había dejado estaba abierta. Fue entonces cuando el señor Mendoza se acercó a él. Luego, la señora Pérez. Luego, otros. Formaron un círculo suelto a su alrededor. «Toño», dijo el panadero, mirándolo a los ojos, «yo, todos nosotros, te pedimos perdón.
No debimos dejarte solo, no debimos escuchar las mentiras. Tu valentía nos ha dado una lección a todos. No fue un discurso grande, pero fue sincero. Uno a uno, los vecinos le ofrecían sus disculpas, sus manos, su ayuda para lo que necesitara. Toño los escuchaba, asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba con Valiente, en el corral de la señora Lupe, con su abuela, que ahora se acercaba a él con una sonrisa pequeña y orgullosa, y con don Roberto, que lo observaba desde las escalinatas, con una expresión en su rostro serio que por primera vez en años se parecía a la paz. La sombra que había cubierto San Ignacio se había ido, expulsada por la verdad y por el coraje de un niño. El pueblo, herido y avergonzado, empezaba a sanar. Y Toño, en medio de todo, solo quería una cosa: ir con su amigo, poner su cabeza contra el fuerte cuello de Valiente y decirle que, por fin, todo había terminado, que estaban a salvo. Los días que siguieron a la huida de don Ramón fueron extraños en San Ignacio. Un silencio diferente, no cargado de miedo o de rumores, sino de una calma reflexiva, se había instalado en las calles. La tienda de abarrotes de don Ramón permaneció cerrada, con las persianas bajadas, como un ojo ciego en el rostro del pueblo. Toño y Valiente se habían mudado a un establo pequeño pero sólido detrás de la casa de la señora Lupe. Era temporal, hasta que se decidiera algo más permanente. Pero para Toño, cualquier lugar donde Valiente estuviera seguro era un buen lugar. El caballo se había recuperado completamente del susto del incendio. Su pelaje bayo brillaba bajo el sol de Jalisco, su musculatura era firme y sus ojos, aquellos ojos que antes eran pozos de tristeza, ahora eran serenos y observadores. A veces incluso parecían tener un brillo juguetón. Una tarde, mientras Toño cepillaba a Valiente en el pequeño corral, una sombra larga cayó sobre ellos. Era don Roberto. Llevaba una carpeta de cuero marrón bajo el brazo. «Toño», dijo con su voz grave, «¿tu abuela está en casa?» Toño asintió. «Sí, señor, está haciendo tortillas». «Bien, ve y dile que venga. Los dos, tenemos que hablar». Toño sintió un pequeño vuelco en el estómago. La expresión de don Roberto era seria, pero no amenazante, era formal. Dejó a Valiente atado en el corral y corrió a buscar a su abuela. Minutos después, los tres estaban sentados a la mesa de la cocina de Rufina. La carpeta de cuero descansaba sobre la madera, sin abrir. Don Roberto miró a Toño, luego a Rufina. «Hace semanas, en la plaza, hice una promesa ante todo el pueblo, una promesa que muchos creyeron una locura o una trampa». Rufina asintió lentamente. «Así fue. Esa promesa», continuó don Roberto, «tenía una condición: salvar una vida, darle una razón para vivir». Toño no solo cumplió esa condición, la superó. Sus ojos se clavaron en el niño. «Tú no solo le diste de beber a un caballo sediento, le diste un nombre, le diste un hogar, le curaste las heridas del cuerpo y las del miedo, lo defendiste cuando otros querían hacerle daño, y él a cambio te defendió a ti, le devolviste la vida y él te salvó la tuya. Eso va más allá de cualquier trato». Toño escuchaba, sin atreverse a respirar. «Por eso», dijo don Roberto, abriendo por fin la carpeta, sacó un sobre grande y varios documentos con sellos oficiales. «Mañana, al mediodía, quiero que todo el pueblo se reúna en la plaza, en el mismo lugar donde empezó todo. Tú estarás allí, y Valiente también». Rufina puso una mano sobre el brazo de Toño. «¿Para qué, don Roberto?» El ranchero los miró a los dos. «Para cumplir mi palabra, para hacerlo bien, para que todo San Ignacio sea testigo de que un niño puede enseñarles a los adultos lo que significa la honradez». Metió los documentos de nuevo en la carpeta. «Estén allí». Al día siguiente, el sol del mediodía caía perpendicular sobre la plaza de San Ignacio, pero esta vez no había calor opresivo. Había una brisa ligera que movía las hojas de los árboles. La plaza no estaba vacía, estaba llena. Hombres, mujeres, niños. Todos los que vivían en el pueblo y muchos de los ranchos cercanos habían venido. No por morbo, sino por respeto, por curiosidad genuina, por ser parte de algo que sabían que era importante. Toño estaba al lado de Valiente, cerca del pozo. Había bañado y cepillado al caballo hasta que su pelaje parecía seda. Él llevaba su camisa más limpia, la que su abuela había planchado con esmero. Sentía las piernas un poco débiles. Valiente, en cambio, parecía tranquilo. Estaba erguido, con la cabeza alta, observando a la multitud con una curiosidad noble. Doña Rufina estaba a unos pasos, con la señora Lupe y otras mujeres. Todas sonreían. Don Roberto apareció en las escalinatas de la iglesia. No subió de inmediato. Primero, caminó hacia Toño y Valiente. Se detuvo frente a ellos.
Por un momento, solo los miró. Luego, extendió la mano y la posó en el cuello de Valiente. El animal no se inmutó. Aceptó el contacto. ¿Estás listo?, le preguntó don Roberto a Toño. Toño asintió, tragando saliva. Bien, ven. Don Roberto subió los escalones. Toño lo siguió, tirando suavemente de la cuerda de Valiente. El caballo subió los escalones con una elegancia natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar de honor. Se colocaron en lo alto, frente a todo el pueblo. Cientos de ojos los miraban. El silencio fue total. Don Roberto empezó a hablar. Su voz, clara y firme, llegó a cada rincón. Hace semanas, subí aquí y les hablé de un caballo que estaba muriendo. Les hablé de mi rancho, el refugio, y les dije que se lo daría a la persona que salvara a ese animal. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. Muchos se rieron. Algunos pensaron que estaba loco. Uno solo, un niño, dio un paso al frente. Todas las miradas se posaron en Toño, que se sentía muy pequeño bajo ellas, pero que se mantenía firme, una mano en el lomo de Valiente. Ese niño, continuó don Roberto, no sabía nada de caballos, solo sabía de compasión. Y con esa compasión y con un trabajo que nunca flaqueó, hizo esto. Señaló a Valiente. Mírenlo, no es el mismo animal. Es más, es la prueba viviente de que el amor y la paciencia pueden cambiar cualquier destino. La gente observaba a Valiente, y era verdad. El caballo que tenían frente a ellos era majestuoso, fuerte, hermoso. No había rastro del esqueleto desesperado del pozo. Toño no solo salvó a Valiente, dijo don Roberto, y su voz mostró un temblor, apenas perceptible. Salvó algo en este pueblo. Nos recordó que todavía hay lugar para la bondad, para la valentía verdadera y para la palabra dada. Se volvió hacia Toño. Antonio, Toño, tú aceptaste mi trato, y hoy, ante todos, yo cumplo el mío. Abrió la carpeta y sacó los documentos. Eran los títulos de propiedad del rancho El Refugio. Los sostuvo en alto para que todos pudieran ver. Según lo prometido, yo, Roberto Mendoza, cedo todas las tierras, construcciones, animales y derechos de mi rancho El Refugio a Antonio González, por haber cumplido con la condición de salvar la vida de este caballo y devolverle su dignidad. Un suspiro colectivo, un murmullo de asombro, recorrió la plaza. Era real. Iba a hacerlo de verdad. Don Roberto bajó los documentos y se acercó a Toño. Le tendió la carpeta con las escrituras. Toño la miró. Sus manos, que habían acariciado, curado y alimentado a Valiente, empezaron a temblar. No eran papeles lo que veía, eran la confianza de un hombre, el resultado de meses de trabajo duro, un futuro. Tómalo, Toño, dijo don Roberto suavemente. Te lo has ganado, con cada cepillada, con cada palabra de aliento, con cada noche que pasaste a su lado. Toño alzó las manos y tomó la carpeta. Era más pesada de lo que imaginaba. La apretó contra su pecho. La emoción le cerraba la garganta. Miró a don Roberto y en los ojos del ranchero, por primera vez, vio algo que nunca había visto. Un orgullo profundo y una gratitud inmensa. La plaza estalló en aplausos. No fueron aplausos tímidos, fueron fuertes, prolongados, llenos de alegría y de una especie de liberación. Los niños gritaban, los hombres silbaban, las mujeres sonreían y algunas, como la señora Lupe, lloraban sin disimulo. Toño, con los papeles contra su pecho, buscó con la mirada a su abuela. La encontró en medio de la multitud. Doña Rufina no aplaudía, tenía las manos juntas sobre la boca, y las lágrimas le corrían por las arrugas de sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una felicidad tan grande, tan pura, que iluminaban todo su rostro. Le sonrió a su nieto, un mensaje claro de, lo lograste, mijito, lo lograste. Don Roberto alzó las manos para calmar los aplausos. Cuando el ruido bajó, habló otra vez, dirigiéndose a Toño. El rancho es tuyo, Antonio, para que hagas con él lo que tu corazón te dicte. Pero quiero que sepas una cosa. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. El trato era por el rancho, pero lo que tú me has dado, eso no tiene precio. Me has devuelto algo que creía perdido para siempre. La fe. Toño, todavía abrumado, solo pudo asentir. Las palabras no le salían. La gente empezó a acercarse. El señor Mendoza fue el primero en darle la mano. Felicidades, muchacho, lo mereces. Luego otros. Le palmearon la espalda, le sonrieron, le dirigieron palabras de elogio a Valiente. El caballo aceptaba las atenciones con calma, como si siempre hubiera sido el héroe de San Ignacio. Toño veía todo como en un sueño. El peso de los papeles en sus manos, el calor de los aplausos, la mirada orgullosa de su abuela, la presencia sólida de don Roberto a su lado y la tranquila fortaleza de Valiente junto a él.
Era demasiado, era todo. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse, conversando animadamente, la historia ya convertida en leyenda. Toño, Rufina y don Roberto se quedaron junto al pozo, con Valiente. Don Roberto miró a Toño. ¿Y ahora qué, ranchero?, preguntó, y en su tono había un dejo de humor, algo totalmente nuevo. Toño miró los papeles, luego a Valiente, luego a su abuela, y por último al hombre que le había dado esta oportunidad loca y maravillosa. Ahora, dijo Toño, y su voz por fin sonó clara, ahora tenemos que ir a ver nuestro rancho. Una sonrisa genuina, amplia, iluminó el rostro de don Roberto. Eso, dijo, es la mejor idea que he escuchado en años. La casa principal de El Refugio no era una gran mansión, era una construcción larga y baja de adobe, con un corredor amplio frenteado por arcos de madera. Estaba sólida, pero el aire de abandono era palpable, las maderas crujían, el polvo se acumulaba en los rincones, y el jardín frente a la casa estaba invadido por hierbas silvestres. Toño, Rufina y don Roberto estaban parados frente a la puerta principal, que don Roberto abrió con una llave grande y oxidada. El chirrido de los goznes llenó el silencio. Dentro, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de otra vida. Don Roberto no entró mucho, se quedó en el umbral. No he entrado aquí en años, dijo, su voz un eco en la sala vacía, desde que mi familia se fue. Toño lo miró, entendiendo. Esta no era solo una casa, era un museo de recuerdos dolorosos. Toño caminó hacia el centro de la sala principal. El suelo de baldosas rojas estaba frío. Miró a su abuela. «Podemos limpiar», dijo con la voz llena de una certeza repentina. «Podemos abrir las ventanas, dejar que entre el sol». Rufina asintió, poniendo las manos en la cintura. «Claro que podemos. Un poco de jabón, mucho trabajo, y esto será un hogar». Su mirada, sin embargo, estaba en don Roberto. Veía la tensión en sus hombros, el esfuerzo por permanecer allí. «Don Roberto», dijo suavemente, «usted no tiene que irse. Esto es tan suyo como nuestro, de otra manera». Él sacudió la cabeza, ajustando el ala de su sombrero. «No, un trato es un trato. Yo tengo la pequeña casa del mayordomo, al borde del pastizal. Está bien para mí». Su tono no dejaba lugar a discusión, pero luego miró a Toño. «Sin embargo, el rancho necesita más que un dueño, necesita un propósito». Toño miró por la ventana polvorienta, vio los corrales vacíos, los comederos secos, los grandes pastizales que se extendían hacia las colinas. Pensó en Valiente, atado a un poste afuera, esperando pacientemente. Pensó en el miedo en sus ojos la primera vez que lo vio. Pensó en el perro callejero, Choco, y en todos los animales que veía en los caminos, flacos y asustados. «Un refugio», dijo Toño, y la palabra salió de sus labios con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. El refugio, así se llama. Podría ser un refugio de verdad, para animales como Valiente, para los que nadie quiere. Don Roberto lo miró fijamente. ¿Un refugio para animales abandonados? Sí, podemos arreglar los corrales, podemos usar los pastos, la gente del pueblo puede traer a los que encuentren. Yo puedo cuidarlos, con su ayuda, y la de la abuela. Rufina sonrió. Ya tengo suficientes recetas de ungüentos para un ejército de animales. Por primera vez desde que entraron a la casa, la expresión de don Roberto se suavizó. No en una sonrisa, pero sí en una aceptación profunda, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Esa», dijo con voz grave, «es la mejor idea para esta tierra que he escuchado en toda mi vida». Al día siguiente comenzó la transformación. Toño y don Roberto hicieron un recorrido por los corrales y los cobertizos. Don Roberto explicaba la función de cada uno, dónde estaba el agua, qué áreas necesitaban reparación. «Este corral es sólido, solo necesita una nueva puerta», decía don Roberto, golpeando un poste con la mano. «Podemos dividir ese granero en espacios pequeños, para animales heridos que necesiten estar adentro», respondía Toño, su mente trabajando más rápido que nunca, mientras, en la casa, Rufina dirigía una operación de limpieza. La señora Lupe y otras mujeres del pueblo llegaron, no por obligación, sino con ganas de ayudar. Trajeron escobas, trapos, baldes. «Esta casa va a brillar como una moneda nueva», declaró la señora Lupe, atándose un pañuelo en la cabeza. La noticia del nuevo propósito de El Refugio corrió por San Ignacio como un reguero de pólvora, y esta vez la reacción fue diferente. Al día siguiente, el señor Mendoza llegó en su camioneta vieja. En la caja traía tablas de madera, clavos y un martillo. «Para las reparaciones», dijo sencillamente. «Mi hermano es carpintero, vendrá mañana».
Otro vecino, un hombre callado llamado Ignacio, trajo 2 cubetas de pintura blanca. Para las paredes de los corrales, aleja los insectos. Un niño pequeño, que antes había sido de los que se burlaba de Toño, llegó arrastrando un saco medio lleno de manzanas. «Es para el caballo», murmuró, dejando el saco en el suelo y saliendo corriendo. Toño no podía creerlo. La gente no solo se disculpaba, estaba participando, estaba construyendo algo juntos. Don Roberto trabajaba codo a codo con los hombres. Toño notó que el ranchero hablaba más, no mucho, pero daba instrucciones, asentía. Incluso alguna vez hizo un comentario breve que hizo reír a los otros. Era como si el ranchero, al entregar la carga del pasado, también hubiera comenzado a abrirse al presente. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un mezquite, don Roberto le preguntó a Toño: «¿Y el primer inquilino, después de Valiente?». Toño miró hacia los pastizales. «Choco», dijo. «El perro callejero que viene a veces. Es tímido, pero creo que aquí podría sentirse seguro». «Pues habrá que construir una perrera cálida», dijo don Roberto, «con techo de lámina y un lugar blando para dormir». Así, poco a poco, el refugio tomaba forma. Los corrales se pintaron de blanco. Las puertas se repararon. Se limpió y desinfectó un pequeño establo para animales enfermos. En la casa, las ventanas abiertas dejaban entrar la luz y una brisa fresca que se llevaba el olor a polvo y encierro. Una semana después, llegó el primer animal que no era Valiente. Fue la señora Pérez, con una caja de cartón en las manos. Dentro, maullando débilmente, había 3 gatitos recién nacidos. Su gata había muerto atropellada. «No sabía qué hacer con ellos», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «No sobrevivirán solos». Rufina tomó la caja con suavidad. «Claro que sí. Tenemos leche en polvo y un gotero. Toño, prepara un lugar cálido junto a la cocina». Toño se hizo responsable de los gatitos. Les daba de comer cada 3 horas, con paciencia infinita. Valiente, curioso, se asomaba por la puerta del corredor para verlos, moviendo las orejas con interés. La noticia se expandió más allá de San Ignacio. Un ranchero de un pueblo vecino trajo una burra vieja que ya no podía trabajar. No tenía el corazón para enviarla al rastro, confesó. La burra, a la que Toño llamó Nieves por su pelaje gris claro, encontró un pastizal tranquilo y un compañero inesperado: Valiente. Los 2 animales a menudo pastaban juntos, en una compañía silenciosa y pacífica. Toño tenía una rutina nueva. Se levantaba al amanecer, desayunaba con su abuela y don Roberto, quien ahora compartía las comidas con ellos en la gran mesa de la cocina, una costumbre que se había establecido sin que nadie la planeara. Luego, hacía la ronda de los animales, revisaba el agua, la comida, las heridas, hablaba con cada uno, los llamaba por su nombre, y cada tarde, sin falta, montaba a Valiente. Ese era su momento, su conexión más profunda. Ya no eran los pasos titubeantes del cobertizo, ahora galopaban. Don Roberto le había enseñado los fundamentos: cómo sentarse, cómo sujetarse, cómo dirigir con suavidad. Toño era un alumno natural, y Valiente, con su fuerza renovada y su confianza absoluta en el niño, era un compañero perfecto. Recorrían los límites del refugio, subían por las lomas desde donde se veía todo el valle de Jalisco. El viento le silbaba a Toño en los oídos, y él reía, una risa libre y fuerte que llenaba el aire. Valiente parecía disfrutarlo tanto como él, estirando las patas en un galope poderoso y alegre. Una de esas tardes, al regresar, encontraron a un grupo de niños del pueblo esperando en la cerca principal. Eran los mismos que antes lo evitaban. Ahora miraban con ojos redondos de admiración. «¿De verdad es el mismo caballo de la plaza?», preguntó uno, sin poder creerlo. Toño desmontó y acarició el cuello de Valiente. «El mismo, solo necesitaba una oportunidad. ¿Podemos ayudar a dar agua a los animales o algo?». Toño miró a su abuela, que observaba desde el corredor con una sonrisa. Luego miró a don Roberto, que asentía lentamente. «Claro», dijo Toño. «Podemos empezar por los gatitos. Necesitan que les den su leche». Los niños entraron al rancho, primero con timidez, luego con creciente entusiasmo. El refugio ya no era solo un lugar, era un imán de vida, de cuidado, de segundas oportunidades. Una noche, después de una cena tranquila, don Roberto se quedó sentado en el corredor, mirando las primeras estrellas. Toño se sentó a su lado en el escalón de piedra. «Nunca le agradecí», dijo Toño de repente, «por la oferta, por creer que alguien podría hacerlo». Don Roberto no lo miró, siguió observando el cielo. «Yo tampoco te agradecí a ti», dijo, su voz más suave de lo habitual, «por aceptar, por no rendirte, por recordarme cómo era sentir esperanza». Hizo una pausa. «Esta tierra, esta casa, ahora respira de nuevo, y es por ti».
Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de los grillos y el suave resoplar de Valiente desde el corral cercano. San Ignacio cambió para siempre. Ya no era el pueblo lento y lleno de murmullos del principio, había un orgullo nuevo. Cuando la gente hablaba de El Refugio, no era con envidia o miedo, sino con cariño, era nuestro refugio. Y cuando hablaban de Toño, ya no era el niño raro que habla con los animales, era nuestro Toño, o el muchacho del caballo valiente. La historia del caballo moribundo y el niño humilde que lo salvó y que ganó un rancho y lo convirtió en un santuario, se contaba en los pueblos de alrededor. A veces, familias enteras llegaban un domingo solo para ver el lugar, para dejar una donación de comida o de dinero, para mostrar a sus hijos que la bondad tenía un rostro y un lugar. Y cada tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre la sierra, pintando el cielo de naranja, rosa y morado, la misma silueta se recortaba contra la luz. Un niño delgado pero fuerte, montado sobre un caballo bayo y majestuoso. Galopaban juntos por la cresta de la loma, una sola sombra alargada que se movía con gracia y libertad sobre la tierra de Jalisco. Era una imagen de pura felicidad, un recordatorio vivo, para quien quisiera verlo, de que ninguna vida está acabada mientras haya alguien dispuesto a dar una oportunidad. De que la bondad más pequeña, la de un niño con un cántaro de agua y un corazón grande, podía, en efecto, cambiar el destino más grande. Y de que a veces el refugio más importante no es el que se construye con madera y lámina, sino el que se construye con paciencia, con valor y con un amor inquebrantable entre un niño y su caballo.